Lanzado en el 2024 por Hoyoverse, Zenless Zone Zero fue un juego que llamó bastante la atención a mucha gente, por su estética, música y que es algo fuera de lo fantástico y futurista. El juego estrenó y tuvo una recepción mixta por diferentes aspectos del gameplay que era identidad del juego, pero que a cambios bruscos y rápidos, como también a un marketing increíble, lanzándose videos como estos. Sumando un montón de regalos por parte de la compañía para catalogar este juego como el juego más generoso gacha que existe en la actualidad, pudo remontar en popularidad y atención hasta cierto punto, pero que hizo que el juego siga vivo, por lo cual hay que aplaudir por todo ese esfuerzo titánico, en una era donde los juegos como se hizo van cayendo de 2 por 3. Esta hazaña es muchas veces imposible, mas no obstante no pudo repuntar en calidad. No porque la música, el combate y su marketing o su arte esté peor o sean malos, sino que todo ese cambio brusco que tuvo afectó completamente a la interacción del juego y su historia. Y principalmente, la historia no es de las mejores, llena de incongruencias, pésima planificación y la poca fe que parece que le tienen a esta, que tiene que estar explicando en todos los live streams del juego cosas importantes de su historia, como comprometerse a cambiar la historia para hacerla mejor. Ojo, esto dicho por los mismos desarrolladores, yo no me estoy inventando nada en el proceso. Ellos están bastante al tanto de lo que están los fans con este juego. Por esos cambios bruscos que tuvieron en menos de 2 años de vida. Por las dudas, creer que puede separar jugabilidad de la historia o narración no es coherente y es ser tonto. Como también cree que historia y desarrollo de personajes no venden personajes, en un juego donde su principal medio de monetizar es vender personajes, es de ser de súper estúpidos. Ni Billy es así de pendejo si tu opinión entre algunos de los dos puntos anteriores. Así que en este video hablaré de cómo es su historia, la cual está degradando al juego de Zenless Zone Zero a ser algo mejor. Como siempre, las aclaraciones de turno para evitar problemas a futuros, porque a la gente muchas veces no le gusta escuchar y solo le gusta chillar. Si a vos te gusta Zenless Zone Zero, indiferentemente de lo que diga en este video, está bien, no hay ningún tipo de problema y no te invalida en nada tu gusto. Pero por favor no me vengas con que eso como si fuera un argumento, no me hagas perder el tiempo a mí o al resto. Si a vos no te interesa la historia del juego, este video no se invalida por eso. Que Zenless Zone Zero sea muy generoso en la actualidad con premios y recompensas no invalida los puntos que va a ver en este video. Una cosa no quita la otra, como que tampoco este video desmerece la generosidad que está dando el juego actualmente. No hablaré de gráficos o gameplay, y este video hablará hasta la versión 2.5. Si a futuro mejora o empeora la cosa, nadie lo sabe, pero tampoco invalida eso lo que se hablará en este video. Ahora, sin más que especificar, comenzamos. Antes de iniciar, tenemos que dar un contexto general para la explicación de todo el video. Zenless Zone Zero es un juego de acción y hack and slash, donde debes realizar exploraciones en cavidades, que son como cúpulas que en su interior tienen un espacio completamente distorsionado, que hace que sea laberíntico moverse por ahí, aun si tuviera estructuras concretas o lugares concretos. Dentro de estas cavidades existen criaturas llamadas seres etéreos, que son los monstruos a vencer en el juego, que generalmente son o creados por otras mutaciones de otras personas que se corrompen dentro de las cavidades o las creaciones dentro de la misma cavidad. Por lo cual se usa Bangooks para la exploración de las cavidades, ya que son robots que ayudan a la exploración de las cavidades porque pueden realizar cálculos y trazar rutas para poder moverse dentro de las cavidades por medio de un artefacto llamado la zanahoria. Este trabajo igual puede realizar las personas que entran en las cavidades, que suelen ser investigadores de una organización llamada HIA, que son autorizados para realizar el trabajo, o por proxies, siendo esta su contraparte ilegal. Tú como jugador tomas el papel de Wise o Bell como proxies que atienden diferentes encargos, pero indiferentemente del personaje que escojas, la historia será la misma. Para términos de este video, nos referiremos a Wise o a Bell como el personaje principal. Recuerden todo esto, que lo usaremos muy pronto.
Ahora, entrando en temas de la historia del juego, en su tutorial, el personaje principal se conecta a un pendrive en su Bangu que hace que llegue Ada, una inteligencia artificial certificada que parece una persona viva, que hace un montón de trabajos de los proxies en un santiamén, siendo una pieza importante para el personaje principal porque está ligado a él o a ella, pero que tiene una misión que no sabemos en qué consiste. Como también en su activación se nos hace ironía dramática de que hay otras 3 IAs importantes que no fueron activadas, o al menos algunas no se activaron. Siendo todo esto, uno de los puntos de la historia propone que se va a desarrollar, que lo llamaremos para fines prácticos de este video, las IAs. A medida de que la historia avanza, el personaje principal va interactuando con diferentes facciones, cada una con sus propias misiones o necesidades, aunque la característica importante es que todas estas tienen al menos un punto de conexión pequeño entre ellas, para el desenvolvimiento de una trama mayor. En el episodio 1, se captura a un tío llamado Perlman, un tipo que estaba queriendo hacer un homicidio de bombando una estructura vieja en una cavidad que mataría a muchas personas. Tiene relación con el final del episodio 3, que es el detonante para el episodio 4, para que el personaje principal ayude a los hijos de Calydon por eso, porque lo tienen cautivo y harían intercambio de sus servicios por este, para que en el episodio 5 sea la pieza fundamental para resolver la conspiración que se está armando. O en el episodio 2, donde ayudas a Construcciones Belobog a una tarea normal. Se complica esta tarea por temas personales de Coleda, donde tienes un disco duro encriptado, para lo cual necesitas ayuda de un hacker concreto llamado Rain, saltando al episodio 3, donde la empiezan a buscar en una cavidad, porque desapareció, para que nos revele que fue secuestrada y que la obligaron a involucrarse en el caso de Perlman para silenciarlo, pero que la rescatan para que se desencripte la información y se revele información del padre de Coleda, que fue asesinado por un proyecto secreto que tiene relación luego con un complot. Spoiler con el complot que está mostrado en el episodio 5. Y hablando de este episodio, a los pocos minutos se revela el complot de varios personajes, que relacionan casi todos los puntos claves o eventos importantes que pasaron en los demás episodios, como contexto para todo el episodio, de por qué Perlman es una persona importante a proteger, como testigo único para desenmascarar este complot, como también la involucración del Escuadrón 6 de Operaciones Especiales, a.k.a. Miyabi. Aunque lograron derrotar al antagonista principal, se da a entender que no era todo el complot, sino una parte de este, así dando paso a otro punto de desarrollar que lo llamaremos el complot. Mientras todo esto pasara, se revela que Weiss y Bell, indiferente de quién escogieras, están buscando respuestas al suceso que casi destruye Eridu por completo, que es su profesora, ya que estaba en un instituto llamado Estrella Blanca, que por lore de la historia fue el principal responsable de la caída de Eridu, siendo su maestra la principal implicada e incluso la responsable directa. En sí, sus alumnos, que son Weiss y Bell, están buscando la verdad de esto. Aquí dando otro punto a desarrollar que lo llamaremos la verdad de la maestra. Y también los ojos del personaje principal se ponen azul cuando está controlando su PC para poder conectarse con su Bangu, ya que tiene la habilidad de poder conectarse remotamente a un Bangu y poder interactuar dentro de la cavidad con este y actuar de forma normal en el mundo exterior. Esta habilidad hace que sea un proxy de alta demanda y bastante famoso, fuera de proteger su identidad, ya que solo interactúa con su Bangu para los contratos o los servicios que tienen, poder tener información del exterior y mandarla al interior de una cavidad y viceversa, hace que sea un proxy bastante cotizado. De hecho, en la misma historia se nos pone que se llaman primeramente Phaeton, uno de los proxies legendarios en ese momento en Nueva Iridium, pero que por azares del destino tuvieron que perder la cuenta y están iniciando desde cero. Además, estos personajes principales no tienen compatibilidad etérea para entrar en cavidades, un punto muy importante para la interacción que tienen con los demás personajes y sus interacciones con las cavidades, pero que también les protege del daño, porque en el final del capítulo del episodio 5, ellos reciben una explosión en su cara, pero que sobreviven y se ve que los ojos azules de estos hermanos como algo muy importante que les ayuda a sobrevivir, incluso pudiendo curar corrupción etérea en el proceso con sus ojos, algo que en términos de la historia y del lore del juego nadie puede hacer. Aquí dando otro punto a desarrollar, que lo llamaremos los ojos. Todo lo explicado es hasta el episodio 5 de la temporada 1 del juego, dejándonos 4 puntos a desarrollar de la historia del juego, de los cuales solo el de las IAs no fue tocado en todo el juego hasta el final de este episodio, aunque los otros puntos los desarrollan de una o de otra manera. Esto será todo el contexto para que entiendan los siguientes puntos que hablaré a continuación. Primero iniciaron con uno de los más fuertes, que
es una incongruencia bastante grande y tocha de Zenless Zone Zero. En el epílogo de la temporada 1, los devs decidieron matar una de las características principales de los hermanos Wise y Bell, como también matar el uso del Bangu como medio de explorar las cavidades, que es que le dieron un upgrade a los ojos de los protagonistas, permitiéndoles poder entrar en las cavidades de manera normal, como cualquier otro personaje del juego, haciendo que desde ese momento para adelante, el personaje principal en cada misión o historia del juego esté siempre acompañado de los protagonistas o personajes que controlamos para pelear. Conservaron sus habilidades para poder comunicarse con el exterior, que sería su PC, controlado por el otro personaje que no hemos seleccionado. El resultado final era el de esperarse, matar todo el sentido de que sean proxies, como el uso de los bangus dentro de su misma historia. Para que me entiendan, aunque el proxy ayuda a navegar por cavidades, la cualidad del personaje principal se pierde por completo, porque ya pierde su identidad secreta ante todo el mundo. No importa si los agentes que controlamos sepan quién es, el resto del mundo no sabe quiénes son. Fuera de que no colaboran en batalla o hacen algo más relevante que solo guiar, están parados ahí sin hacer nada, mientras que el resto de los personajes mueven la historia como lo estaban haciendo en los primeros episodios de la temporada 1 con un Bangu. En sí, mataron la característica principal y valiosa porque eran unos proxies legendarios. De hecho, este cambio les permitió a los desarrolladores usarlo como una excusa para crear Deus Ex Machina en cualquier momento, como en la historia del episodio 6 de la temporada 2, que tiene que ser el personaje principal salvado por Yen Xuan y empeoró su estado de salud porque el personaje principal se fue a caminar solo y cuando dijeron que tenga cuidado, pues apareció un ser etéreo y pues no tuvo cuidado y tuvo que ser salvado. O en el episodio 2 de la temporada 2, Manato debe ser de pared para poder salvar al personaje principal de un daño inminente que es del ambiente. O en el epílogo, se usa al personaje principal como rehén por parte de Hugo. Y así un chingo de Deus Ex Máquinas constante, que prácticamente si estuviera yendo como un Bangu, no existiría ningún problema, porque este al ser pequeño se puede escapar rápido y en lugares concretos para no molestar a los demás personajes. Y de hecho inclusive en el mismo gameplay se ve como el Bangu escapa cuando ya empieza a ver enemigos y después vuelve. Y si por algún motivo el Bangu es destruido, pues no hay pedo, envían a otro y listo. Pero ahora a huevo tiene que estar el personaje principal en la cavidad porque sí. Fuera de eso, ya no necesitan al Bangu para poder comunicarse con el exterior, ya que el uso de la PC lo cubre su hermano. Así que uno de los identificadores importantes del juego, que es inclusive uno del merchandising más importante también de la venta de Zenless Zone Zero y una de las imágenes de identidad de este juego, pierde valor por completo. Aun si se apareciera en algunas misiones, solo es estético, no tiene ninguna utilidad porque sigue haciendo referencia a que el personaje principal está dentro de las cavidades y acompañando a los personajes que controlamos en ese momento. Así se volvió un adorno sin sentido, hace que todo el planteamiento y contexto de los proxies que controlamos se va a la mierda, por motivos que no se entienden de cómo pensaron que esto iba a ser una muy buena idea. Ya con un detalle importante destruido en segundos, ¿qué más podían hacer? Pues no se preocupen que apenas empezamos. Descartando ciertos personajes, muchos de los que nos presentan en el juego son unidimensionales, cosa que no tiene nada de malo, aunque gracias a esto algunos brillan más que otros, pero tampoco que es algo malo. Pero se crearon personajes que son un insulto, o nada carismáticos o llamativos, o que no tienen sentido como tal, dando un chingo de características que en vez de reforzar o apoyar al personaje, lo perjudican y lo hacen menos atractivo, llegando a absurdos que uno no puede imaginar. Primero iniciamos con Hugo, alias el Hombre Byte, un ladrón de arte que trabajaba con Lia Kon, que fueron entrenados por un maestro que murió luego, dándoles todo el conocimiento y muchas habilidades que saben estos personajes y que los emplean en el combate o en su propio lore. Pero por diferencias rompieron su relación, porque el Hombre Byte mató a su familia por venganza personal, ya que de niño le hicieron vivir una versión de los Juegos del Hambre en miniatura, como también tiene la visión de que matar no es malo si al que lo vamos a matar es alguien malvado. Un choque de moralidad entre no tenemos derecho a matar y matar a los malos es necesario que hubo entre el Hombre Byte y Lia Kon, y que tratan de mostrar que es la constante de este personaje. Bueno, este personaje, como dije, se llama el Hombre Byte,
porque todo lo descrito anteriormente está muy trucado o es Byte. Maté a mi familia por venganza personal, Byte. No maté a nadie. Se arrepintió en el último momento cuando lo podía hacer. ¿Es un sádico asesino? Byte. Solo dice esas cosas para actuar y engañar. Se revela que él fue el causante de que Liacon pierda un ojo y sus piernas. Esto por el baiteo con la muerte de su familia. Muestra arrepentimiento por lo que pasó a su compañero, para luego decir que es Byte, porque le dice que no le perdonará que lo abandonara, cuando él fue el causante de todos los males que él se está arrepintiendo de Liacon. Peor, él sabe que su maestro pidió a Liacon que le detenga si el hombre Byte quisiera matar o similares, siendo su excusa de que no actuó porque patatas cuando sabía eso. Entonces, todo ese dilema que tenía con Liacon, pues se va a la mierda. Porque el personaje no se sincerizó y por hacer cosas Byte hizo que su compañero esté en peor condición física y que él se enemistara sin ningún motivo coherente. Bueno, continuando, el hombre Byte se dejó drogar con algo para que uno de sus familiares le pueda controlar, pues es Byte, porque siempre tuvo una cura para eso, que hizo trabajar para evitar el control de otras personas que su familiar estaba ejerciendo en ese episodio. Luego se nos muestra que Liacon mató al hombre Byte en el final de la primera parte del epílogo de la temporada 1. ¿Saben qué? Byte, por algún motivo, Liacon supo que Hugo le pidió fingir que no lo matara para un plan que tenía, sin decirle verbalmente, y sabiendo que estos dos personajes están enemistados, pues por algún motivo Liacon decide confiar en el hombre Byte, sabiendo cómo es de despreciable el hombre Byte. Y así es, Byte, todo Byte con este personaje. No hay nada que no sea este personaje que sea Byte. Y sé que quieren hacer que sea un juzgando misterioso, andrónico y esas cosas que mojan a las chicas japonesas, pero el personaje no tiene un sentido, solo sirve para ser Byte. Luego tenemos al personaje que debería haber cabeado a la versión 2.0, que en parte lo hizo y a la vez no. Jisuan, la maestra todo por hacer el pináculo Yunkui, una Void Hunter que no es Void Hunter, pero que le da pelea a los Void Hunters. Una Mary Sue en cuestión de que es súper poderosa, su presencia soluciona todos los problemas vigentes, al punto que ella es la solución para el episodio 1, 2 y 3 del juego de la temporada 2, que no tiene ningún tipo de problema o aspecto interesante más que su papá, al fuera de que es un personaje jodidamente poderoso y que está muy hot. Ya dije que es muy poderosa, y no es broma, no tiene ningún tipo de características más sobresaliente o que su conflicto sirva de algo, porque en su historia el conflicto que presenta es de que está traumado por el sacrificio de su hermana para salvar a mucha gente durante la gran crisis que se vivió varios años atrás, que fue conllevó a la destrucción de Iridium. En sí, le teme al tema del sacrificio como concepto, para lo cual su resolución a este conflicto es nada. Manifiesta que los saltos de Wi-Fi están en un peligro y que hay que tomar acciones, pero que no se sacrificarán o se sacrificará a gente como en el pasado. What? Yo pensé que era joda del momento, así que entrando después en la cavidad, en la parte final, iba a reflexionar y iban a dar realmente una solución, una resolución al conflicto que tienen, pero no lo fue. Esa fue su resolución como personaje. Los desarrolladores de Zenless Zone no entienden el concepto de sacrificio. Y no se preocupen, vamos a retomar esto a muy futuro en este video. Espérense, no espérense. Bueno, continuando, al menos hubo un rayo de esperanza con este personaje porque, por medio de ironía dramática, en el final del episodio 1 de la temporada 2, nos muestra que revivieron a su hermana en forma de un ser etéreo. Yo dije que ahí vendría su verdadera resolución y desarrollo de personaje. Y también me equivoqué, porque este ser etéreo, con forma de su hermana que murió, sale en el episodio 2 de la temporada 2. En el siguiente episodio, historia que no corresponde nada con Jisuan y que aparece para salvar el día a los personajes promocionales de turno, siendo ella clave para derrotar a este ser etéreo. Ella lo ve, sabe quién es y no se inmuta. Su respuesta en la parte final de la historia fue: es algo del pasado que ya no me daña. Así que a la mierda el otro recurso narrativo para que el personaje sea llamativo. Y no hablemos del episodio 3 de la temporada 2, donde ahí ya mataron cualquier tipo de posibilidad de darle desarrollo a este personaje. Y no me equivoqué porque después no le dan ningún tipo de desarrollo. De hecho la tienen que sacar constantemente de la historia porque opacaba mucho, porque es la Mary Sue que puede solucionar todo porque es muy poderosa. Que de hecho eso me lo voy a reservar un poco la explicación para a futuro, que ya van a entender por qué. Pero con los personajes así medio chafas, no acabamos todavía. Después tenemos a Manato,
el hombre con cuerpo de Jojo que es minero, expandillero, estudiante de colegio actualmente, que participa en un grupo de cuentos de horror y padre de familia, que va alternando de todos estos puntos que describí, mutando de personalidad cuando el guión lo requiere, que todos dicen que es cool porque hizo una pose de Jojo, a mostrarse que es súper amenazante porque fue un pandillero, a mostrar de que es una persona de corazón muy cálido porque es padre de familia, a ser un perro con correa de parte de Yusuha en los episodios donde sale la casita del horror y todas esas vainas de esa facción que no entiendo cómo tiene tantos miembros, pero bueno, en sí vale 100 hectáreas de verga este personaje, porque no concreta nada de los puntos que el juego nos muestra que es. No es coherente nada de lo que dice que es el personaje. Cambia constantemente de acuerdo a la situación que requiere la historia en ese momento. Bastaba que se quedara como minero y padre de familia. Suficiente y exacto y no había nada más que modificar. Pero no, tenemos que llegar de cosas para intentarlo hacer llamativo. Y esto no se queda en este personaje, porque también tenemos a Sid, la chica que controla el robot del escuadrón Ovarios, para la cual hicieron el estereotipo de genio, que habla como una retrasada mental con mentalidad de niña de 6 años, fetichista de las patas, y que trata de ser kawaii de Sune con su accionar y sus frases sádicas en tono kawaii de Sune. El personaje fue repelente para muchos, porque fuera de que la gente esperaba un agente robot, el personaje no caló, ni conectó con el público, aun si le dieron una historia separada solo para ella. Y por más conmovedor que me quieran decir que es esta historia, o del tema serio que toca, que es la muerte, no caló. Y no caló hasta a futuro, después de que vimos otros personajes diciendo de que bueno, creo que te juzgué mal en su momento. Sí, no caló. No caló en ninguna persona, no caló en las más. Un montón de características que no hace que el personaje sea llamativo. Y bueno, también hay personajes que ni personalidad o propósito tienen, solo para fanservice y nada más. Que aunque sea el objetivo de esto para los devs y para muchas personas, no tener nada más que dar o mostrar es decepcionante ya y nada llamativo, siendo Yandere una viva representación de esto, que para el fines de este video la llamaremos tetas gordas, porque su característica principal es tener las tetas muy gordas, y es lo único que es resaltante de este personaje. Bueno, también que tiene la cola de púrpura, pero lo que más llama son las tetas que las tiene muy gordas, ya que su historia principal, su participación es de ser un MacGuffin y nada más. No dice mucho, no muestra nada de su personalidad, más que, ay, lo siento y todo eso, y miren, tengo las tetas muy gordas. No hace mucho y no hace nada más que moverse en sus ataques como si tuviera el tubo de stripper para que se mueva las tetas tan gordas que tiene. Y en la historia preparada para ella, en su pasado trágico, que fue que perdió a sus padres y listo. Donde vale 3 hectáreas de verga esa historia. Bueno, también esa escritoria, pero ¿a quién putas le importa? Lo único importante del personaje es que tiene las tetas demasiado gordas. Y nada más. No hace nada más relevante o que tiene algo más interesante en su historia o como personaje. Bueno, continuando con el video. Hay personajes que están hipersexualizados, pero que tienen más características o cualidades llamativas, que fuera de tener las tetas muy gordas como tetas gordas. Como un ejemplo tenemos a Jen, la ratatín de la historia, que es una agente encubierta que se hace pasar por villana, actuando de formas confusas y de acuerdo al momento para manipular y obtener lo que quiere de los diferentes criminales, ya que ella trabaja con la policía. Ella igual tiene las tetas y el culo bien grandes, pero es la más llamativa que tetas gordas, que solo tiene las tetas gordas y el culo con tentáculo. Y no es una opinión, pueden ir a consultar el lore, ver la historia del juego y van a ver que tetas gordas no hizo nada en comparación a lo que hizo Ratatín Jane. Fuera de eso, también existe la ridícula tendencia a que todo personaje que salga debe ser bueno, o en el sentido de que no hizo nada malo, o que está redimido inmediatamente y que lo hace bueno. Y por eso, un claro ejemplo es el hombre Vibe, que nos mostraron con una ambigüedad en su moralidad para estar dispuesto a matar si es necesario, pero que al final no hace eso. Todo lo que decía era Vibe, porque está guapo y es andrónico, que tiene una tensión sexual con Liacon, según el fandom. O incluso Dialin y Xiao, que tenían órdenes concretas de sus superiores que tenían que cumplir, mostrando que obedecen sin reclamar, se rebelan y no sucede pues nada, porque son buenas y una tiene un video musical muy bueno, por lo cual no puede ser tan mala, ¿no? Incluso el hermano de Jesuan, que no me acuerdo su nombre, pero que lo pintaban como traidor para intentar salvar a su hermana, que de ahora lo llamaremos el traidor que no es traidor, siempre fue del bando de los buenos, a pesar que traicionó al pináculo Yunqi.
nunca pensó en traicionar a este triángulo, aun si tiene que tratar de salvar a su hermana. En sí, muchos personajes son creados por ser creados, aun si cumplen con un estereotipo o son unidimensionales. Hay un grupo bastante selecto que sí son un sinsentido. No la pensaron bien, solo crearon estos personajes para poder llenar el banner de turno. Y se nota a leguas eso. Sé que esto es inherente de los juegos que viven de vender personajes como el punto de venta principal de supervivencia de estos juegos. Pero en Zenless le afecta de manera negativa esto, ya que luego de cada capítulo o versión, los personajes de la antigua versión deben ser entregados por completo para que los personajes que recién salieron brillen, ya que los otros personajes antiguos podrían opacar a estos personajes nuevos y necesitamos vender a los personajes nuevos. No importa si existen contradicciones, incongruencias, el personaje no tiene nada que ver en la historia, no interesa nada de esto. Lo importante es que hay que vender. Para que me entiendan un poco mejor a lo que me refiero, en versiones anteriores, específicamente de la temporada 1, varios personajes tenían un aporte o participación de preludio antes de dar paso a los demás personajes, o incluso estaban involucrados en la historia general, aun si no los controlábamos, como el caso de la facción de las Libres Astutas, que tuvieron mucha relación en el capítulo 3 y 5 de la temporada 1, aun si solo se los usaba en un determinado momento. Estos participaban de manera directa o indirecta. Se les ve su relación con la historia. Como un ejemplo directo, tenemos a Billy, que fue la puerta principal para abrir el capítulo 4 de la temporada 1, ya que él fue la puerta para que se presentara a los hijos de Calydon al personaje principal. Así, aunque fuera específicamente los ejemplos que estoy dando de las Libres Astutas, lo que quiero llegar no cambia, que siempre había un tipo de conexión de personajes antiguos que daban apertura para el nuevo episodio de los personajes nuevos. Pero en versiones futuras eso desaparece o lo hacen de forma horrible o es muy mínimo, siendo el único caso rescatable el de Yesuan y de ahí nada más. Manato no entra en esta categoría porque como transmuta constantemente de personalidad, su primera aparición es como un minero, después como de parte del miembro del club de la casita de los Boresa, donde están hablando de temas del colegio, para al final esa cosa de que su lore de expandillero, que quiere ser muy fuerte y esas mamás, ese no cuenta. Pero volviendo al tema principal de cuando lo hacen mal o simplemente no lo hacen, en el episodio 2 de la temporada 2 se ve que la cosa está escalando bastante grave por este tema de que le están queriendo cazar a todos los implicados en la metida de nariz que hicieron el personaje principal con Yusuha y el resto de los personajes. Así que el pináculo Yunko, viendo que uno de sus hermanos necesita ayuda de ellos para entrar a la cavidad y rescatar a una persona y de paso ir en contra de Porcelumes, las muletillas de los desarrolladores, ahorita vamos a hablar de eso, más tarde de eso, no hacen nada. Tiene que ser la facción del escuadrón o bolos la que lo tiene que asistir al personaje principal, porque de manera nada casual son los personajes que saldrán en la siguiente versión, o sea el episodio 3 de la temporada 2. De hecho en esa versión se nota una evacuación de todos los ciudadanos de la península Weifen, para una invasión de sacrificios que atacan el lugar. No hay ningún problema en eso. El detalle es que en ningún momento aparecen Manato, Yusuha o Alice, a pesar que son agentes que viven ahí en la península Weifen. No aparecen, no son evacuados, no hay ninguna referencia a estos personajes. Aún si descartamos a Alice, que por su situación de niña pija, que está en otro lado, ninguno de los otros dos personajes aparece o se hace mención de ellos. E incluso Soldier 11, una miembro de la facción de Escuadrón Ovarios, o Escuadrón Óvulos como quiere decir, los protagonistas de la historia del capítulo 3 de la temporada 2, no tuvo participación alguna o interacción, más que solo que su modelo esté ahí presente. Hasta Trigger, otro personaje antiguo de esa facción que salió en el epílogo de la temporada 1, tuvo participación, pero Soldier 11 no, a tal grado que la ningunearon de una manera horrible, que en el video donde se muestra la facción, ella no aparezca, pero el resto de los miembros sí, incluso Trigger. Y tal vez donde todo esto se vea a leguas en sí, es en el episodio 4 de la temporada 2, donde nuevos miembros de la facción de la cabaña del terror, de la casita del horror, como quieran llamarlo, ven que la simple aventura que estaban queriendo vivir se está volviendo en algo mucho más grande. Así que Yusuka se entera de eso y decide apoyar, pero que por motivos ultra pendejos la relegan y ella acepta esto como si nada
como si nada, o sea, no le interesa, ya, no puedes ir, listo, no voy, así. Cuando vimos que la tipa es un personaje atrevida y pícara, que incluso va en contra de la corriente para ver qué pasa, e inclusive cumplir con sus metas, o para hacer una broma, porque el personaje que las hace bromas, al punto que da todo por sus amigos, no la involucran y ella acepta todo esto como si nada, siendo ese único diálogo que dice y desaparece por completo, aun si ella es miembro de esa facción que está involucrada en esta historia. Con Alice no está y asunto arreglado. Y si creen que toda esta explicación ya es estúpida, no se preocupen, que tenemos que hablar de Yesuan, la Merisu de la historia, que con ella te metemos a solucionar todo para luego te sacamos para hacer brillar el resto de los personajes que necesitamos vender, ya que en el clima del episodio 2 de la temporada 2 los personajes no pueden derrotar al enemigo de turno, para que tengan que perseguir Yesuan para salvar el día, opacando al resto de los personajes, y que de forma nada exagerada cae como si fuera un ángel rescatando a Yusuha en el proceso. No exagero, por cierto, solo vean su cinemática. Esto igual se repite en el episodio 3 de la temporada 2, que tienen que hacer que Yesuan esté presente para resolver el problema principal, opacando a todo el escuadrón o varios en el proceso. Su sola presencia opaca a todos los personajes para que cumplan con su objetivo de estar en esa historia y con su resolución, muchas veces mostrándola como la salvadora total. Y viendo eso, los desarrolladores decidieron implementar lo inverso, o sea que no participe, pero para mal. Desde el episodio 4 de la temporada 2, la sacaron de la historia de manera permanente hasta el episodio 6 de la temporada 2, y aún así ella sigue siendo omitida inclusive en ese episodio, ya que se fue de viaje a atender algunos asuntos. Quién sabe los asuntos, pero se va, haciendo sus avisaciones que algo jodido pasará cuando ella esté de viaje, pero que de igual forma se va, dejando el reemplazo temporal, que sería el monje Rodese y nada más. Y en el episodio 6 de la temporada 2, fuera de seguir lejos de los altos de Wayfind, porque bueno, tiene que estar lejos de los altos de Wayfind, no puede volver pronto porque cosas pasaron y pasarán, para luego hacer ver como alguien descuidado por la revelación del traidor que no es traidor, mostrando que es mala maestra, y su resolución a eso fue sorry, y todo perdonado. Incluso el traidor que no es traidor la perdona y pues a seguirla como si nada. Y esto no acaba aquí por si las dudas, porque la misma historia de este episodio solo repiten lo que dicen Yesuan y nada más, no tiene ningún tipo de personalidad o alguna opinión diferente a lo que dicen los personajes de turno con la cuestión de Yesuan. No hay desarrollo de personaje de ella por el paralelismo de su hermana con la espada maldita de Yesuan, que ella misma está manejando esa espada. No hay nada, porque como su historia ya no es de ella, no puede tener desarrollo de personaje la Merisu, fuera de intentar hacerla quedar mal, para que al poco tiempo nos olvidemos de eso como expliqué. Y lo peor de todo, es que la crisis final de esta versión, cuando la cavidad está a punto de extenderse, y no solo esa y otras más, ella no va a la cavidad con Yesuan y Xiao a solucionar el conflicto final, siendo ella la super poderosa y mamadora que nos mostraron que es, pues decide quedarse en la ciudad porque el alcalde así lo dijo. En el guión debería reírme por la estupidez que acabo de decir, pero prácticamente no hay forma de que me pueda reír de tremenda estupidez, porque no es que sea tonta, es que causa rabia ver todo lo que nos están mostrando y que debería no ser que es válido. Es que es absurdo. Ella se queda fuera de la actividad todo este tiempo. El elemento más importante que debería apoyar a Yesuan se queda fuera todo este tiempo. Teniendo a todo el Pincano Yuken y la organización Hans, que son capaces de mantenerlo de la ciudad pequeñita que es, de la península Wayfind, pues ella decide quedarse ahí fuera de todo. De hecho, ni siquiera entra a apoyar a las otras facciones, mientras que todos los otros miembros del Pináculo Yunkei van dentro de la actividad a apoyar a las demás facciones que van a ayudar para detener la calamidad. Pero por motivos que no entiendo, no entra, siendo ella el personaje más importante de esta versión. Como dije, la tienen que retirar a cada momento para que los otros personajes brillen y después la meten en otro momento donde opaca a los demás personajes, y cuando tienes que actuar no la meten. Y como dije anteriormente también, no hay ya ninguna forma de que le puedan dar desarrollo cuando en 2 episodios seguidos le cortan el posible desarrollo que podría tener. Y repito, este personaje es muy importante. Pero bueno, volviendo al tema principal, mi punto va que los personajes luego de su banner pasan al olvido total, porque no pueden opacar a los nuevos personajes, y cuando los ponen por un poquito de tiempo a los antiguos, pueden opacar a los personajes nuevos a vender, y eso merma bastante la historia.
Un aspecto que muchas personas aprecian cuando se involucran mucho con un producto es que los desarrolladores hablen con los consumidores, con estas personas. Les hable de forma directa. Una práctica buena y de transparencia para el público, con sus pros y sus contras que me pueden decir. O si se usa de muy mala manera o se lo usa para mentir, es muy buena práctica. El problema con Zenless Zone Zero es que los desarrolladores usan esto para contar la historia del juego que están desarrollando, en vez de contarla dentro del mismo juego. No es exageración, empiezan a hablar de muchos aspectos de la historia para dar el contexto para que tú entiendas lo que vas a ver en el juego, como en su transmisión antes de la versión 2.0, donde hablaron de los motivos por el cual irán los personajes principales a la nueva versión del juego, la península Wafen, como que ahora los protagonistas usarán como hechizos para poder superar obstáculos y ver los poderes de sus ojos. Esto refleja obviamente una mecánica del juego, como también quién es Sarah. Aunque nosotros como jugadores sabemos quién es ella, para los personajes dentro del juego no. Pero ya desde que nos explicaron esto, los personajes principales ya saben quién es ella. De hecho, si ponen un poco más de atención dentro de la historia, en el episodio 5 de la temporada 2, Dialine es la que en teoría nos empieza a explicar quién es Sarah, de lo poco que se conoce de ella, dando a entender, o al menos como ella lo está expresando, que ese va a ser la primera revelación de quién era este personaje para los personajes dentro de la historia. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. O que luego de la versión 2.2, la asamblea de la exasperación fue disuelta, cosa que no se deja claro en el juego, pero nos lo tienen que decir los desarrolladores para que ya dentro del juego se asuma que así fue. Incluso para la versión 2.5 nos tiene que explicar cómo se diseñó Yes One, cuando ya en el mismo juego nos pone una versión antes para conocerla y un evento de cita solo dedicado para ella como un evento importante. Fuera de que inclusive en la misma historia de 2.5 nos muestran otra vez a personajes con citas y similar. Obviamente si estás dudando de que todo lo que he explicado lo estoy poniendo como algo negativo, es por este motivo. Y si me lo muestras en vez de contármelo, no es joda. En vez de estar hablando y explicándome tu trabajo, ¿por qué no lo muestras en tu trabajo? Tanto te esmeran en explicarnos, que agradecemos, ¿por qué no lo muestras en tu trabajo? Ese es el punto. Incluso esto no es solo que los devs tienen que contar su historia para poder entender la historia del juego, sino es que en el mismo juego sucesos que que son importantes, que nos los debería mostrarlo, nos lo cuentan. Como en el final del episodio 3 de la temporada 2, donde nos dicen que el alcalde está buscando a diferentes personas que conspiraron en el pleito principal de la historia y nada más. Como también no fue castigado el escuadrón o varios porque, bueno, hicieron lo correcto. O incluso en el episodio 5 de la temporada 2, donde luego de la batalla final de esta versión contra el traidor que no es traidor, que estaba poseído, nos dicen que el traidor que no es traidor se fue a seguir buscando cómo salvar a Yes One. Y listo. No nos da un tipo de cinemática con las imágenes que suelen poner así en forma tipo cómics. No, ni eso, ni siquiera la animación del personaje estático que es para simular cómo están charlando los personajes entre sí. Nada. Pantalla a negro, explicación en texto plano de los personajes y punto. No les dio la gana con una animación, no les dio la gana con las imágenes secuenciales. Estás despreciando el medio narrativo por el cual tú estás poniendo tu historia. Pero para otras cosas sin relevancias, obviamente tienes todo el presupuesto del mundo. ¿No ves citas absurdas de Yes One o modos de juego absurdos? No se preocupen, ya llegaremos a esos puntos. Bueno, y así van mermando aspectos que van haciendo tedioso de ver la historia así del juego, porque nos lo cuentan, pero no nos los muestran. Que hablando de eso, por motivos que no entiendo, el Zenless Zone Zero tiene una manía de acabar historias y arcos argumentales que intenta construir para tirarlos a la basura al poco tiempo o quemarlos al poco tiempo, sin que tengan ningún tipo de cocción ni degustación por parte de los jugadores con lo que nos presenta. Tiene una tendencia a terminar lo más pronto posible cualquier tipo de historia o arco que inician. No le dan ni una chance a que un conflicto se desarrolle por mucho tiempo o toda la temporada para temas muy importantes que ellos muestran. Y esto va desde el inicio. Solo hay que ver el capítulo 5 de la temporada 1, que se siente que le faltaba más explicaciones y contexto para la historia que estaban contando, porque desde el inicio de este episodio ya explican todas las condiciones de los sucesos de los demás episodios con el antagonista de turno, algo sacado de la nada si me lo preguntan. Peor, en el siguiente episodio ponen una evidencia de que por qué el antagonista decidió actuar en favor de la organización que estaban apoyando en ese momento. Yo me pregunto,
¿Por qué se guardaron eso para luego de la resolución final, cuando podían usar eso para armar el conflicto final, o parte del conflicto final? No se preocupen, el presentar algo y acabarlo al poco tiempo será un factor recurrente a lo largo de los demás episodios. Vayan preparándose. De hecho, personajes que se tenían que conservar y arte oficial en ese tiempo no salieron, que sería el grupo de las Idols, de la facción de los Ángeles de la Delusión. Nunca salieron en ese periodo de tiempo, que se veía que tenían que salir, por la salida de Astra Yao, una cantante ultra famosa. Porque luego, en el epílogo de la temporada 1, o sea, la versión 1.6 y la 1.7, pasa una historia ridículamente rápida y ridículamente mala, que es la introducción a los antagonistas de la siguiente expansión y lo que sería la organización del punto de que el complot que hablamos antes. Pero fue un misterio pésimamente construido y pésimamente presentado, porque solo son dos versiones para hacer todo esto. La primera parte nos introduce al plot device de la temporada, el alcalde, que les da nuevos poderes a los protagonistas y les da misiones de perseguir a alguien que está haciendo negocios turbios con elementos que crean sacrificios, entidades éteres que pueden estar fuera de las cavidades, dando la conclusión de la muerte del hombre Byte, porque este trabajaba con el malo que estaba investigando, escapando en el proceso. Y la parte final consiste en que Vivian, la Sims de mierda, habla de la evaluación que tuvo ella con el grupo del complot, la asamblea de la exacerbación, para que se muestre a un personaje de mierda como el antagonista principal, que muere en el mismo episodio, donde se usa los ojos del protagonista principal para curar la confusión etérea de Vivian, habilidad que nunca más volveremos a ver a la salida de este video. Ese sería todo el episodio, pero si piensas un poco, puedes ver el problema a leguas. Todo esto podría ser material para toda una temporada. La investigación del complot principal, la asamblea de la exacerbación, todo esto en una trama de enigma, donde múltiples facciones relacionadas a las altas esferas estén relacionadas, para la evolución final de este. Pero desde el inicio ya te dan todo mascadito y todo termina en un santiamén, con las peores resoluciones, porque la guía de esta parte de la organización es a base de Deus Ex Machina protagonizados por el hombre Byte, fuera de que te importa una mierda el hombre Byte, porque te lo pintan como malo para luego blanquearlo en todo el episodio a como dé lugar, fuera de que no hay ningún tipo de suspenso ni tensión, porque esta muere al poco tiempo cuando sabemos que el hombre Byte nos hizo Byte. De hecho, incluso podríamos involucrar a más personajes por el grado de relevancia y el alcalde que está poniendo con las altas esferas, como Astra Yaoi o el grupo de las Idols que nunca salieron, los Ángeles de la Delusión. Todo un villano que se puede desarrollar lo sacaron en un santiamén para matarlo en un santiamén, lo mismo que en el episodio 5 de la temporada 1, presentar algo y acabarlo al poco tiempo. Pero donde es extremadamente insultante todo esto es en la versión 2.0 para adelante, ya que iniciamos con que la asamblea de la exacerbación será los villanos principales de la versión 2.0. Su líder, el sacerdote, es derrotado en el primer episodio de la temporada 2. En teoría muere, pero vuelve, y trae un plan más grande de por medio, pero que en el siguiente episodio no tiene relación con esta organización, para que en el episodio 3 de la temporada 2 se revele la identidad de la secta del líder, o sea del sacerdote, que es pésima por cierto y que lo derroten de igual forma, dando por concluido a este antagonista y a la asamblea de la exacerbación, porque según los desarrolladores, esta organización se desintegró luego de este episodio. Aun si en el final de ese episodio le dieran una nueva cabeza a esta organización, que sería Sarah, y que incluso en los futuros episodios se siga diciendo que esta organización sigue viva a pesar de que ya no es como antes. Luego hay dos capítulos de rellenos de mierda, donde lo único importante es que se presenta de alguna forma a Yesuan y el objetivo de Sarah, que era seguir trayendo al creador de vuelta. Siendo esta última la conclusión es que termina siendo absorbida y problema resuelto. No estoy diciendo en joda, es absorbida por el creador y listo. Todo su plan consistía en eso. Para terminar con el soporífero y larguísimo episodio 6 de la temporada 2. Donde presentan todo el problema de la espada maldita que maneja se ve solo porque el guión lo quiso que se resuelva de esta forma y listo. La salida de la nada de un antagonista nuevo y que los buenos ganen hasta la expansión de una cavidad, porque bueno, tienen que ganar, son los buenos. En todos los casos que describí, siempre usan el mismo recurso pedoro, el presentar algo y acabarlo al poco tiempo. Porque cada parte que mencioné podría llegar a ser toda una temporada sin ningún problema. Prácticamente todas las resoluciones de los conflictos de la temporada 2 se resuelven al poco tiempo, sin dar ningún tipo de resolución satisfactoria o construcción satisfactoria, que nos muestre el trabajo que se hizo, no en cuestión de la parte de los desarrollos, sino en la parte de la construcción de la historia, para hacer la resolución de estos conflictos. En especial la lucha contra la asamblea de la exacerbación, porque fuera de que el conflicto inicia con Jisuan,
y en el que supuestamente debería darle desarrollo de personaje, este no significa nada, no da apoyo a Jisugan como personaje y concluye con otro personaje que le da resolución a este. Pero simplemente pisan el acelerador y todo concluye rápidamente. Incluso en la parte de la promoción nos baitean con esto. La versión 1.6 del juego nos da como plato principal la historia de Ambi, una que se veía bastante interesante y que nos la estuvieron vendiendo como algo principal, como lo principal de esa versión, pero que terminó siendo solo una historia de agente y que de paso tenías que jugarlo antes de la historia principal, porque si no te ibas a spoiler a ciertos aspectos de esa historia. Lo peor es que esa historia de agente con la cual nos baitearon podía sostener una historia de un parche completo o ser el preludio a algo más, como ese epílogo que nos contaron de la temporada 1, pero tenemos lo que tenemos. Y así van matando cualquier oportunidad que construyen al poco tiempo, o de manera inmediata. Algo que no logro entender, porque pueden construir toda una historia extensa y completa en toda una temporada para guardar las más balas a futuro, o sea el contenido de personajes y demás para futuras expansiones. Porque en estos juegos, fuera de que debe mantener el hype de manera constante, tiene la tendencia de que se les acaban las ideas rápidamente. Por eso es importante dar un tiempo adecuado para que sus historias y personajes duren lo suficiente, para guardar material para el futuro y que el juego siga vivo. En Celeste no sucede eso, usan todas las balas de manera ridícula. Esto no es problema de que no hay espectacularidad, o problemas como la salida de contenido de personajes, esto ya es problema de la planificación. Que hablando de eso, Celeste sino no sabe narrar historia. Por las dudas, narración es el relato oral o escrito que describe o explica sucesos secuenciales que genera una intención comunicativa para contar una historia. Hago esa explicación porque muchos no saben la diferencia entre historia y narración. Volviendo al tema, no saben distribuir contenido que quieren mostrar, metiendo infodumpings a montón y que muchas veces los devs deben salir a contarnos lo que va a pasar en su juego, tal como expliqué anteriormente. Matando el momento o haciendo ridículo el momento o haciendo tedioso de leer o mostrar la historia que quieren ellos contar. Como ejemplos, en el epílogo de la temporada 1 nos explica que Vivian es una sim de personaje principal porque le dijo algo que le ayudó en un momento de máxima necesidad para ella, por medio de un mensaje. ¿Qué era el mensaje? Pues nadie lo sabe, no lo dicen, cuando todo el contexto es para que nos expliquen eso, pero no nos los van a explicar. Igual, en el parche del epílogo aparece Ambi, Zero y Trigger, que tú las verás y dirás, what the fuck, ¿quiénes son estos personajes? Porque si no jugaste el episodio del personaje antes de iniciar la historia, incluso el juego te pone que juegues primero antes de continuar la historia, cuando ya presenta estos personajes, pues te mata el momento. Esto siendo algo ridículo cuando el mismo juego ya te obliga a jugar ciertos fragmentos de historia no vinculados a la historia principal, como parte de subir niveles de proxy o diferentes mecánicas que te deben mostrar para diferentes eventos del juego para poder avanzar en la historia, o cosas random o historias aparte, como los episodios cortos de Jane alias Ratatin, Yagani o Astra Yao. Pero aquí les vale verga esto, si no jugaste antes esa historia, pues cagaste. Como expliqué también minutos atrás, el epílogo es tan apresurado que no logras comprender bien qué está pasando, quién es el villano de este episodio. La resolución es tan rápida y la explicación es tan rápida que no logras conectar con nada. De hecho, la peor narración de ese momento va con el hombre Byte, que de la nada nos cortan lo que nos estaban mostrando en ese momento para explicarnos al personaje y su desarrollo de personaje. Algo que rompe por completo el momento que estamos viendo, solo para poder empatizar más con el hombre Byte, cuando había mil y una mejor formas de poder resolver esto, como haciendo que el episodio gire en torno al hombre Byte y no cortar lo que estás contando en ese momento para contarnos al hombre Byte. Pero bueno, tenemos lo que tenemos. Donde más se ve esto es en la temporada 2, no solo porque no aprovechan nada de los arcos que quieren hablar, sino que en el episodio 4 de la temporada 2 para adelante es un desperdicio de tiempo y recursos. Primero tenemos la historia del episodio 4 de la temporada 2, es donde la facción de la cabaña del terror tendría su meeting, donde se ven interrumpidos por las muletillas de los devs de esta versión, por Celumex, donde van a un pueblo dentro de una cavidad bastante sospechosa que de inicio siendo el objetivo principal del grupo ir a investigar, para luego venir con un ser etéreo que los persigue hasta ciertos lados y que tiene relación con Lucía, personaje de esta historia,
bueno, del banner en realidad, para luego sacar a Manato en versión blanca, para luego descubrir a tetas gordas y su relación con el lugar, porque no puede escapar porque está ligado al lugar, para luego hacer un rescate bastante malo de por sí de hecho, y estúpido al mismo tiempo, porque la misma tetas gordas se ofrece a ser secuestrada otra vez, y cuando termina de solventar el problema del pueblo, se van a caminar para descubrir qué carajo pasó con Sara. Un chingo de cosas, la historia mete tantas cosas que nada se desarrolla bien y es extremadamente corto cada punto que quiere desarrollar, que tienes que conformar con que así es y así te las quedas. Que de hecho, tan mal narrada está esta historia principal para estos dos personajes del banner que se volvieron irrelevantes en esta misma historia que están contando, que tuvieron que poner sus propios eventos o historias de agentes para que podamos empatizar o comprender más al personaje. El episodio 5 de la temporada 2 es igual a un despropósito. Los dos personajes del banner no tienen ningún tipo de motivo para ser equipo, al punto que tuvieron que forzar un vínculo de pasado entre ambos porque, coincidencia, estuvieron involucrados de una u otra forma en un evento catastrófico de ese tiempo. Pero de ahí nada más. La historia trata de unir esta historia con lo que están buscando al traidor que no es traidor, siendo esta última la que debería ser importante, pero siendo opacada por la primera, porque le da más tiempo a esta y opaca constantemente a la segunda. De hecho, solo aquí vemos que el traidor que no es traidor está intentando salvar a Yesuan, su hermana, a como de lugar, cuando esto nos pudieran haber mostrado en episodios anteriores. Aquí solo nos hacen referencia a que no es traidor y es ambiguo. Por eso su cambio de ropa de monje a una ropa de emo gótico. Y el peor de todos es el episodio 6 de la temporada 2. Un episodio ridículamente largo que mete un montón de lore que a cada rato van entorpeciendo la narrativa y secuencias de Yesuan y su problemática. Para que me entiendan, en la penúltima crisis que hay en la cavidad antes de la batalla final, se detienen a ver una estatua, donde nos tiene que contar el lore de uno de los primeros Void Hunters. ¿Y a quién mierda le importa eso? Está en una situación jodida, no mames. O que incluso el traidor que no es traidor nos manifiesta que ya sabe cómo salvar a su hermana. No en ironía dramática, sino lo dice directamente al personaje principal. Pero que nunca nos los dice porque siempre sabe que pronto nos lo contará. Tenemos que confiar en él y se va. No solo en un momento, sino en varios. Que de hecho, el personaje principal igual quiere ayudar a Yesuan. Podría ayudar al traidor que no es traidor, pero que se lo pasa por los huevos eso, porque hay que ser misterioso y alargar esto lo más que se pueda. Y independientemente del episodio, tienen una manía de estar contando la acción y poniendo diálogos interminables a cada rato. Infodumpings a cada rato. Por estas cosas, Zenless Zone Zero tiene una de las pésimas narrativas que vi, una de las características que va matando su historia a cada rato. Que no te extrañes que muchos digan que no juego este juego por la historia, porque simplemente les vale la historia, porque la historia se narra mal. Y de forma no irónica, estas personas tienen que consumir contenido externo al juego para culturizarse de la historia o de los personajes. Así de mal está esto. Zenless abusa mucho de muletillas e incongruencias para poder avanzar su historia. Empezando primeramente con las muletillas, tienen la manía de estar primeramente explicando lo que está sucediendo o un comentario al personaje para pasarnos a la parte de los diálogos donde repiten lo mismo que ya acabamos de leer anteriormente. Pero donde vemos esta mayor magnitud es con su muletilla principal para contar la historia de la temporada 2, Porcelumex. Episodio de la temporada 2. La presentación de la empresa es Porcelumex, empresa malvada. Continúa con que el conflicto es porque Porcelumex, empresa malvada, está dando medicamentos defectuosos a sus empleados. Maldita empresa malvada. En el episodio 2 de la temporada 2, Porcelumex, empresa malvada, había sido una empresa que estaba haciendo experimentos de violación con la asamblea de exacerbación. Maldita empresa malvada. Aún si eso solo son uno de los encargados y no toda la empresa. En el episodio 3 de la temporada 2, aunque iniciamos con cosas de los militares,
pues saltamos inmediatamente que Porcelumex, empresa malvada, está confabulando con los militares. El directivo sobrante, que es súper malvado. Maldita empresa malvada. Aun si eso solo es uno de los encargados de esto. Aun si luego ponen que el complot fue orquestado por uno de los militares y solo iba enfocado a esa persona malvada de Porcelumex. Porcelumex, empresa malvada. En el episodio 4 de la temporada 2, iniciamos con Porcelumex, empresa malvada, no deja trabajar de manera independiente a los mineros independientes para explotar una mina de una sección de la cavidad que acabó recién de ser accesible. Maldita empresa malvada, todo para ellos, nada para el pueblo muerto y hambriento. En el episodio 5 de la temporada 2 iniciamos con Porcelumex, empresa malvada, envió a gente a hacer minería de manera ilegal, aunque solo sea uno de sus directivos, uno de sus cabecillas, da igual. Maldita empresa malvada. Es así como a cada rato tienen que usar este recurso de mierda en toda la temporada 2. Por lo visto, realizar una continuación directa a los sucesos pasados o iniciar de otra forma, como en la temporada 1, es muy complicado. Pero bueno, la cosa no acaba con esto, porque estas muletillas siempre se caen en pedazos por contradicciones que suceden en el mismo episodio. Como por ejemplo, tenemos a Damian, un trabajador de Porcelumex, el cual va destruyendo los planteamientos de Porcelumex, empresa malvada. Como el episodio 1 de la temporada 2, con él, Porcelumex, empresa malvada que está yendo en contra de los trabajadores y dándoles medicina mala sin compensarles por eso. Luego de eso aparece Damian salvaje y dice: hola, soy Damian. Sé que ustedes están queriendo echarnos la mierda porque somos la empresa malvada de turno, pero alguien a nosotros nos está saboteando toda la medicina y bueno, es la persona a la que le están ayudando. Los protagonistas dicen que, y dicho hecho, un personaje que se mostró como bueno había sido el malo que engañó a los protagonistas, siendo la principal herramienta para el desastre que se viene en esta versión. Los protagonistas insertan imagen de hemos sido engañados.jpg y que Porcelumex, gracias a Damian, en el final de ese episodio, empezó a atender a todos los mineros afectados por la metida de pata de los personajes principales. Aunque obviamente estos antipatizando con Damian porque lo hace por interés. Claro que sí, campeón. A la empresa que le están echando los muertos de todos los males, hace algo bueno por algo que no fue su culpa. Está mal porque lo hace por interés. Pero ahora sí, uno de los miembros malos de turnos salvó el día. En el episodio 2 de la temporada 2, vuelve a suceder lo mismo, con el Porcelumex, empresa malvada que estuvo confabulando con la asamblea de la exacerbación, aun si solo era un directivo y no toda la empresa. Además que secuestraron a Yusuha, que por meter las narices donde no nos interesa, nos metió en este problema con la empresa malvada, que está buscando hacer control de él por confabular con la asamblea de la exacerbación. Empresa malvada y maldita. Aparecen los militares y dicen: hola, somos los militares, el escuadrón Ovarios. Tenemos que entrar a la cavidad para arrestar al directivo de Porcelumex porque bueno, somos los militares. Tenemos que ir sí o sí por el único medio accesible para la cavidad, que es el teleférico ese. Pero no podemos ir alegremente porque si Porcelumex nos ve, generaremos un conflicto jodido entre los militares, los empresarios y el sector público. Entonces, que el pináculo Yunkui vaya al rescate, porque si los milicos no pueden entrar, el grupo alabado y salvador de la península Weifen puede entrar y salir sin problema. Pero como no hay personaje promocional de esa facción, fuera de que la siguiente episodio de la historia son los militares, la facción entrante, pues no pueden actuar. Y tampoco pueden ir por el barquito para la cavidad. Así que la única opción para poder salvar el día es ir a negociar con Damian de Porcelumex, que él por obvias razones no quiere cooperar, porque es ponerse en peligro por algo que ni siquiera le interesa a él. Como también es la culpa de los protagonistas por ir a lugares que no le interesan. Damian simplemente dice que olvidará todo lo que pasó y se irá sin decir nada, en son de amistad con el personaje principal por lo que lo ayudaron en el pasado. Se iba a ir sin decir nada y protegiendo a los protagonistas, cuando prácticamente los podía vender al poco tiempo para ganar favores y escalar en la empresa. Se iba a ir como un hombre de verdad. Aunque al final lo convencen, pero le recriminan a los pocos momentos porque ¿cómo te atreves a no mancharte las manos como nosotros? Porque si todo se iba al garete, él negaría todo, como si tuviera algún motivo para irse a embarrar la reputación por los protagonistas. El resumen va que los protagonistas tienen que convencer a otro personaje de hacer algo malo. Este accede, pero que no va a caer con ellos en caso que las cosas terminen mal, así que le recriminan por eso. Al final, el personaje malvado salvó el día otra vez. Y tan buen personaje era Damian que en el episodio 3 de la temporada 2 lo sacan de la historia porque el sentido común le ayudaba mucho y bueno, no era bueno para la historia que querían contar los desarrolladores. Y se fue para nunca más volverlo a ver en futuras versiones.
más que de una forma referencial en el video final del episodio 6 de la temporada 2. Pero el punto va que ponen algo como malo para luego recurrir a este para solventar el problema de turno. Siempre intentaron desmerecer al malo de que los está ayudando a solventar el problema. De hecho, también lo hicieron a la inversa, con la historia del agente Harumasa, que este personaje de niño fue un conejillo de indias para investigadores de materiales médicos para combatir una enfermedad etérea, donde sacrificaban niños a patadas, siendo una figura importante para Harumasa, uno de los principales responsables de eso. Pero la historia nos pone que el doctor que usaba a Harumasa como conejillo de indias, la figura importante para Harumasa, que sus intenciones eran obvias y no era el único afectado, lo aprecia mucho y creó un suero exclusivo solo para él, porque lo aprecia mucho, para que se salve en la parte final de su historia, tratando de blanquear la imagen del doctor en el proceso. Nos quieren vender una redención cuando no hubo ningún tipo de redención, porque solo salvar a un personaje en plan Deus Ex Machina no hace que el resto de las atrocidades que hizo se omitan. Pero para Zenless eso es más que suficiente por lo visto. Estas cosas son estúpidas y hasta hipócritas, fuera de que muchas resoluciones solo se tenían que pensar actuar de otra forma, que la misma historia nos ofrece como válidas o posibles, pero que no las aplica. Y bueno, si esto de las muletillas ya te parece ridículo, no te preocupes, porque las muletillas solo servían para dar un preludio al otro conflicto más importante, entre comillas. Porcelumex mandando mineros a otro lugar, no hay lío, lo cambiaremos con lo del pueblito maldito eso, que de la nada está vinculado por lo visto. Wallis de Porcelumex envía por su cuenta mineros para luego ser capturado por la organización esa de supervisión donde está Dialin y el robot de Street Fighter. Tiene una manía de iniciar con esas muletillas de Porcelumex para dar paso recién a la historia que quieren contar. Cosa que podrían ser sin necesidad de las muletillas. Y no es joda, podían contar estas historias sin la necesidad de las muletillas que usan a cada rato. Y ya terminando ya el tema de las muletillas, vamos con las incongruencias de las historias que cuentan. Como en el final del episodio 4 de la temporada 1, donde terminas de ayudar a los hijos de Calidon y no te dan a Perman, a pesar que ese era el trato, porque está descansando y cuando se recupera te lo damos. Incluso César se va a sacrificar para salvar toda la producción de petróleo de la periferia, tirándose al foso de Brea, logrando su cometido, pero como es personaje de Banner, sobrevive gracias a la conveniencia de una anticipación narrativa de una leyenda urbana que estuvieron relatando a lo largo del episodio. Aquí podríamos decir que lo justificaron, pero no deja de ser una incongruencia que nos pongan un sacrificio para negarlo al poco tiempo, algo que se repetirá mucho a futuro, pero de peor manera, ya hablaremos de eso. Continuando, en el epílogo de la temporada 1 es un sinsentidos por todos lados, solo hay que ver al hombre Bye para entender toda la resolución que dieron, o que incluso Vivian, sabiendo que no puede cambiar el destino cuando realiza su premonición, se intenta sacrificar para salvar al personaje principal, aun si no coincide con el spoiler de su supuesta muerte. Luego de ser salvado por el personaje principal, esta profecía vale pito para el resto de la historia. Luego tenemos el punto de Yusuha y el padre de Alice que se sacrifican para que el resto escape, porque por lo visto hay un desagüe tan grande que permitía que todos salgan de la cavidad sin problemas, y para que les dejen de buscar tuvieron que ir a entretener a los de Porcelumex, haciendo que el padre de Alice sea asesinado y Yusuha capturada. El problema radica que nos quieren hacer vender que esto como una solución definitiva, porque por lo visto si alguien se entrega ya no tienes motivos para ir a investigar por qué pasó con los demás personajes que escaparon, como también tú, dueño de una fábrica, tú que fue en el pasado o que tienes control o cierto control de esta, desconoces las instalaciones que posees. Peor, no es como que no pudieran mandar a investigar a la población local, como nos muestran que son una empresa malvada y poderosa que hace lo que sea para obtener los resultados que desea, pues no es creíble que nos manden a investigar a la población si los que escaparon sobrevivieron. Aunque esto último podríamos debatir, el hecho que no se ponga y ni siquiera investigar por dónde escaparon o vayan a seguir buscando al resto de las personas que escaparon, no es creíble en ningún escenario, no es verosímil. Incluso en el episodio 3 de la temporada 2, donde están los militares, el escuadrón Ovarios, donde viendo que a cada rato Porcelumex está involucrándose con los militares, no les extrañan o hablan con Isolde para hacer algo al respecto, porque están haciendo injerencia de una empresa con los militares, que de hecho la historia intenta jalar su narración por ese lado, pero prácticamente se resume en no hacemos nada. Y la más XD es la de Sara, que luego del episodio 3 de la temporada 2, ella está haciendo cosas para buscar un lugar en concreto, para que cuando llegue a ese lugar y haga sus cosas, que en teoría sigue siendo para beneficiar a la llegada del creador, pues sea absorbida y listo.
No, en serio, nada más sucede. Es absorbida y salen sus mamás de que todo estaba planeado para la batalla final de ese episodio, para activar el plan para hacer volver al creador. Y tú ves esto y dices, ¿y qué pedo fue con el plan de traer al creador en el episodio 1 y el episodio 3 de la temporada 2? ¿Sirvieron esos o no sirvieron eso? Y pues no te lo puedes tomar en serio esto, por el hecho que la villana Sarah desaparece para siempre de una manera extremadamente XD. Literal, hicieron que el personaje, que al menos estaba tratando de confabular con todo, Isolde, pasara a dar el manto a otro personaje que su única finalidad fue ser absorbida. Pésima resolución. Y para complementar esto, en el episodio 6 de la temporada 2, sale un Bangun que estuvo siempre apoyando a la Asamblea de Exacerbación en sus planes de revivir al creador, pero que no compartía intereses con esa organización, como diciendo que los usé para mis fines propios. Y es en plan, chabón, ¿qué mamada me estás diciendo? Si la Asamblea de la Exacerbación está queriendo revivir al creador y tú también estás con la misma labor y en una ocasión casi lo logran, ¿qué puta pinche pera mamada me estás diciendo? Ni siquiera justificativo que da es coherente. Nada es coherente con este Bangu. Siempre estuvo ahí, en las sombras, conspirando para que vuelva al creador desde el inicio de la historia. Y ya hablaré de todo eso, no se preocupe. Pero el punto es que Selens va con muchas incongruencias de manera constante en sus historias, que no tienen por qué ser de esa forma, pero que lo ponen de igual forma. Pero donde más duelen son sus plot twists. Selens tiene muy malos plot twists. No saben jugar con la expectativa, o si lo intentan, lo hacen muy pero muy mal. Iniciando con Justin Brinker, un alto cargo de la policía de Neverido, que estaba postulando para unas elecciones del distrito de Juno dentro del juego, aspecto importante que repiten en varios episodios de la primera temporada. Pero en el episodio 5 de la temporada 1, apenas iniciando ya nos dicen que está aliado con los malos de la historia, en una secuencia de imágenes características del juego. Esto no sucede porque el protagonista realiza conexión A con B para deducir eso, sino que ya no los muestran de forma independiente. Mucho más cuando el capítulo está dedicado a descubrir este complot con el Justin Brinker. Así que un sinsentido matar de esta forma el plot twist. Otra va nuevamente con el hombre Byte, que más que algo interesante fue aburrido y nada sorprendente. Fuera de que el personaje es de Banner, no impacta nada. Hasta el justificativo es soso, largo y molesto de por qué no está muerto. Pero donde vienen los verdaderos problemas de los plot twists es en la temporada 2. Me guardaré el episodio 6 de la temporada 2, no se preocupen, que hay mucha tela que cortar ahí. Pero el que sí hablaremos ya en la cúspide de los peores plot twists, como reforzar otros de los puntos que mencioné en este video, es no saber nada de historia, inclusive planificar estos trabajos, es en el episodio 3 de la temporada 2, donde se revela la identidad del sacerdote líder de la Asamblea de la Exacerbación. Para que me entiendan, desde el episodio 1 de la temporada 2 nos da a entender que este personaje sería el máximo antagonista de esta historia, mucho más para Jisuan, porque fuera de que el sacerdote revive en el final de ese episodio, trae consigo una versión entera de la hermana de Jisuan, mostrando lo peligroso que puede ser. Y desde el episodio 2 de la temporada 2 nos presentan a Isolde, la líder del escuadrón Ovarios, que llegó por invitación de Porcelumes para demostrar que todo está bien luego del episodio 1, según lo que Damian dice, pero bueno, no le he entendido del todo bien su plan. Pero volviendo al punto, pero está ahí también para ayudar al protagonista principal en ese capítulo, para que en el capítulo 3 nos revele que Isolde estuvo investigando muchas cosas sobre un incidente donde la involucra a ella y a Magus, revelando traidores y conflictos de intereses que llevó a la muerte de muchas personas en el cosa militar. Ella decide tomar justicia por su propia mano, matando a su superior que está involucrado en eso y escapando a una cavidad. Hasta ahí, todo bien. Pero el plot twist que nos dan es que ella es el sacerdote al cual nos encontramos en el episodio 1, justificándose de que en su investigación conoció a la Asamblea de Exacerbación y decidió unirse a ellos para al poco tiempo volverse su líder, el sacerdote, dando a entender que ella estuvo moviendo todos los hilos de los demás episodios para que mueran y capturen a los involucrados en el incidente que la afligía mucho. Tú ves esto y dices, What? no te crees por ningún medio justificativo toda esta mamada. Porque no es que sea impactante, sino porque no tiene ningún puto sentido, está pésimamente construido. Ya que si estaban confabulando, todo el episodio 2 no tiene sentido. Porque no tiene sentido que la Asamblea de la Exacerbación se rebele contra este tío de Porcelumex y hagan ese estrago con ese ser etéreo que sacó el sacerdote, que es la hermana de Jisuan. Podía simplemente no hacer nada y que los personajes obtengan toda la información necesaria para poder incriminar a esta persona.
De hecho, ahorita vamos a tocar eso. Como también sabe que los demás traidores entraban en la cavidad para seguir haciendo de las suyas, el militar y el otro miembro de Porcelúmex. Podía liquidarlos ahí, o hacer que estén ahí el mayor tiempo posible para sacarles información o matarlos. De hecho, en la misma historia se muestra que empieza a tener control de un ejército inmortal, entre comillas, con el cual podía liquidar a todos estos sin problemas. Fuera de eso, su accionar no tiene sentido. De los 3 responsables, a 2 los mata y a 1 lo incrimina y lo manda a prisión. ¿Cuál es la lógica para que una persona solo viva y el resto muera? ¿No querías cobrarte venganza matándolos a todos? De hecho, hasta esa motivación es contradictoria, porque nos ponen que estuvo investigando todo este incidente o tuvo evidencia suficiente para poder exponer a las 3 personas, dicho por ella misma, tanto de viva como una carta que dejó al protagonista principal cuando ella murió. Podía exponerlos a todos por igual y ser ella la que los concibe como acto de venganza. Pero no entendemos por qué solo aplica a uno y al resto los mata. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? No lo aclara. No se entiende su actuar. Prácticamente la quieren manchar de sangre y que ella está mal, para luego intentar blanquearla como por ser una víctima del momento, con una muerte triste y llena de arrepentimiento. Todo un actuar sin sentido. En sí, el personaje antagonista más desperdiciado que he visto en todo el juego, superando a la niña pija esa del epílogo que solo sale en uno y se muere en el mismo episodio. Simplemente no entiendo cómo pensaron que esto iba a ser muy buena idea para este personaje. Fuera de que su revelación de que es la sacerdote de la Asamblea de Exacerbación, la líder de la organización, no tiene sentido. Simplemente no tiene ningún sentido. Nunca construyeron nada de eso, porque 3 episodios del juego no se centraron en eso y no trabajaron para que el jugador llegue a esa conclusión. Ni siquiera en el mismo episodio no se revela eso, porque la historia se enfoca en su venganza que a otra cosa o a la Asamblea de la Exacerbación. No tiene ningún sentido, ni narrativo, ni en lógica, ni en historia, y nada. Se ve a leguas que la pusieron así para poder dotar a un villano de turno y de paso hacer un plot twist. Incluso Pooh mató la oportunidad que hizo de él fuera un antagonista para el episodio 2.5, donde en teoría se resuelve toda la historia de la península Wayfin y la cual debería dar cierre a Ji-Xuan y todo este conflicto, porque es la antagonista principal, pero la decidieron matar en el episodio 3 de la temporada 2. Esta versión es todo un resumen general de lo mal que está Zenless Zone Zero con la cuestión de su historia. Aún si trataron de bombardear con mucha publicidad tanto fuera como dentro del juego, que sería algo muy importante, solo refuerza todo lo negativo que estuve hablando en este video. Primero iniciaremos con su duración, que si no te pasas de verga y salgas skip, son casi 8 horas de juego, tanto en gameplay, diálogos y cinemática. Una ridiculez, porque los otros episodios duraban entre 3 a 4 horas exagerando, la mitad del tiempo. El porqué de esto es porque quieren poner 3 historias al mismo tiempo. Primeramente la maldición y la problemática de Ji-Xuan con la espada, una historia de las Void Hunters antiguas y el problema de la cavidad por culpa de la Asamblea de Exacerbación. Y la historia va narrando constantemente estas 3 tramas que el cual se interrumpen entre ellas mismas. Y no es por joder o nitpicking. Por como ejemplo, cuando nos ponemos a investigar y buscar al traidor que no es traidor, nos encontramos al Bangú de los cojones de este episodio que nos empieza a dar una charla de lo que era y demás, como si nos importara esa mierda en ese momento, además de decirnos un poco del lore de una de las Void Hunters. O cuando por fin encontramos o vemos algo de traidor que no es traidor, que nos dice que está buscando o encontrar algo para ayudar a su hermana Ji-Xuan, nos pone que ahora no es el momento de revelar la información. Pronto te la diré, y nos pone a hacer cualquier otra mierda y nos olvidamos inmediatamente de eso. Para que al final nos haga un infodumpi de los cojones con ese tema. Y el peor es cuando vamos a la batalla final. Vemos una estatua y empiezan a contarnos lore de una de las Void Hunters como si nada, siendo unos infodumpis enormes y aburridos, inclusive tratando de discutir entre Ji-Xuan con el Bangú de los cojones y eso, un tema moral que no ni siquiera tendría que debatirse en ese momento. Es simplemente una pérdida de tiempo en todo lo que hacen en esa parte, para que al final no tenga ninguna importancia.
porque al final lo importante es ir a detener a los villanos de turno. No sabemos la puta historia de una Void Hunter que nos pueden haber contado en otro momento o en eventos separados. Pero bueno, tenían que contarnos en este mismo momento porque era muy importante, porque estaba relacionado con el robot de los cojones que después no tiene ninguna puta importancia. Ya van a entender el porqué. En sí sigue teniendo una narración horrible el juego. De hecho, muchos de los puntos que mencioné podía haberlos desarrollado a lo largo de los demás episodios que tenía, como los soporíferos episodios 2, 4 y 5 de la temporada 2, en vez de querernos embutir todas estas huevadas en un solo episodio. Incluso podían meterlos en los eventos externos fuera de la historia principal. Como dije antes, incluso pueden obligarnos a pasar determinadas acciones o determinados eventos obligatorios antes de continuar con la historia principal. ¿Lo hicieron en el pasado? No hay ningún problema. ¿Por qué no lo hicieron ahora? Ni puta idea. Pero no se preocupe porque sí tienen tiempo para ponernos unos eventos de mierda como una puta cita como evento principal o ser de becadero de Shao porque bueno, tenemos que ser becadero de Shao. Pero la historia y demás cosas que nos quieren narrar pues entrará como sea. Porque no podemos ponerlos esas cosas que queremos narrar extra en los eventos aparte. A pesar que ya lo han hecho en el pasado. Porque primeramente necesitamos que los personajes que se van a vender en Skite Banner tengan más relevancia por algún motivo. Y este problemita de la narración ni siquiera acaba aquí. Porque en el final de este episodio, de esta temporada, nos muestra una cinemática donde los personajes hablan fuera de cámara y se ve escenas de los personajes haciendo otras cosas luego de la resolución final, para dar a entender que todo terminó y se cierra todo esto. Un clásico en historias de narración. No hay ningún problema de esto. Para que cuando termine esta secuencia, pues nos meta más diálogo donde nos muestran lo mismo que nos mostró el puto video. Que todo terminó y que los personajes se van a hacer lo suyo, alargando el juego de manera artificial, siendo lo de los ojos de los protagonistas principal lo que importa al final de todo este diálogo en sí, cosa que podrían haber puesto igual en el final de esa secuencia cinemática como tal, pero por lo visto no podían hacerlo así. Sí o sí hay que alargar la puta historia para que sea más atractiva por lo visto. Como dije, no saben narrar historias. Otro punto es de que este episodio está lleno de muchas incongruencias y que no se entiende cómo pudieron permitir que eso esté ahí. Primeramente es la doble personal de Jesu-Wan, esa de cabello blanco, su otra parte que reprime, la que quiere vivir, y eso es lo opuesto a lo que vemos de Jesu-Wan. Esto da a entender que habrá un choque constante entre ambas partes, algo interesante de ver. Choque de dualidades siempre llega a dar cosas muy interesantes, pero simplemente se quedó en papel eso, porque la contraparte del cabello blanco no hace nada, simplemente cede ante cualquier cosa que pida Jesu-Wan, incluso en acciones que va en contra de los intereses y motivos de existir de esta contraparte, matando el motivo de existir de esta, no una o dos veces. En cada momento donde debería tener un duelo moral entre ambas partes, la del cabello blanco accede a todo lo que diga Jesu-Wan. ¿Para qué putas me pones dualidad si al final no usas eso? Matas la idea y aún así sigues con ese elemento como algo importante del personaje. Simplemente es estorbo, basura, alarga la historia de forma innecesaria con un elemento que no lo usas y que lo tiras a la basura constantemente. Luego está el asunto de Sarah, que en el episodio anterior fue absorbida por el creador para que al final pues no suceda nada. Simplemente usen la imagen de ella para el enemigo final y nada más. Entonces, ¿cuál fue el puto motivo entonces de Sarah? Porque despertar o ayudar a volver al creador obviamente no fue, porque ya hubo dos intentos que podía replicar y que estaba a punto de funcionar si no hubiera sido por los entrometidos personajes principales. Pero por algún motivo tenía que ser absorbida y bueno, eso iba a concretar los planes para que el creador reviva. Si están un poco confusos por qué sucedió eso, no se preocupen, yo se los voy a explicar. Todo eso fue para sacar a Sarah de la historia. Así de simple, la querían eliminar porque ya no servía el personaje para narrar o para la historia futuro. A pesar de que aún había muchos antecedentes y motivos para demostrar de que igual el plan del creador se iba a concretar porque estaba viendo mucha miasma, el elemento importante que se usaron en los otros dos episodios donde iba a haber esa catástrofe, el episodio 1 y el episodio 3, para que el creador vuelva, pues existía y estaba saliéndose de control antes del episodio 6 de la temporada 2. Pero el resultado final es que Sarah se va nomás a fusionar con el creador porque, bueno, tenían que fusionarse. Tenían que sacarla de la historia como de lugar. Un sinsentido total. O si no era así como lo planearon los desarrolladores, simplemente lo plantearon y lo presentaron de la peor forma posible. Como la idea también es fatal. Luego tenemos a Shao, que es parte de una organización donde se encarga de auditar a las empresas afiliadas a TOPS, un conglomerado de empresas poderosas
para que no se pasen de verga, en sí una organización que hace que se regule el poder entre todas. El motivo por qué Xiao está dentro de la historia, o sea, del juego, es porque la enviaron para administrar y controlar por Porcelum por las cagadas que estaban sucediendo, tanto en el episodio 1 como en el episodio 2. Ella iba a ir a controlar y a regular y dejar todo en orden, hasta que esta situación se resuelva. Bueno, ahora le encargaron que vuelva la espada de Yesuan porque, jaja, necesitamos una puta excusa para que Xiao entre en la historia, porque es un personaje del banner en este momento, como también necesitamos poner drama en la historia, porque a pesar de que esta historia, este episodio de mierda está tan sobrecargado de tramas, ¿por qué no poner más tramas? Así es mucho más interesante una historia. Y tú solo ves y dices, tu puta madre va a creer eso, tu puta madre. Ah, no, pero para los personajes que sí deberían participar como Jisuan en un momento crítico y en la parte donde todos los demás personajes, incluido Miyabi, que no tiene relevancia en toda esta temporada más que eventos secundarios, sea ignorada completamente. A pesar de que Jisuan demostró mucho poder y que se enfrentó a la miasma ganándole, es relegada por completo. Ni siquiera entró en la cavidad a ayudar en la resolución final, cuando tienes a todo el pináculo Yukui presente, como también servicios de escuadrones anticavidades. La tienen que dejar fuera del conflicto porque ella tiene que estar en este lugar, porque es muy importante que esté en este lugar, porque por lo visto que entre ya sería opacar al personaje de banner de turno, como a los que ya pasaron de los otros banners, porque de hecho todos los demás personajes que salieron en esta temporada, 12 en banners, van a resolver el puto conflicto de los cojones, inclusive Miyabi, la que ni siquiera tiene relevancia en esta temporada 2. O bien, como les dije antes, dan brillo a este personaje donde no deberían tenerlo, pero le quitan cuando debería tenerlo. Y disculpe que sea retirativo, pero justificativo es lo que lo caga todo, lo que lo jode todo. Que como pero faldero, ella obedece a la orden del alcalde de que no entre, sin decir nada, sin rechistar o omitir nada. Una ridiculez y una estupidez en todos los niveles. Pero como ya hablamos, la tienen que quitar a como de lugar. No tienen que opacar a estos personajes por lo visto. A pesar de que los otros personajes que ya tuvieron su banner aparezcan en la historia, en la batalla final. Pero ella no. Pero no se preocupen, hay más incongruencias de por medio. Ahora con el traidor que no es traidor. Que estuve enviando mensajes a Jisuan sobre que no es traidor, pero que no llegaron en su momento. Pero cuando llegaron, pues solo decían que no era traidor, ni le contaba los planes de Sara o de la asamblea de la exacerbación. Así que, bueno, ¿qué te puedo decir? No puedes demostrar que no eres traidor sin presentar evidencias más que créeme, güey. Pero bueno, eso no es lo jodido. Lo jodido radica que ahora investigó y mágicamente descubrió que el pináculo Yukui estuvo haciendo cosas malas, porque recoge niños para ver si alguno resuena con la espada maldita. Siento esto algo que Jisuan no sabía ni mierda, pero quien lo ejecutó era un viejo culeado miado que apareció solo en este episodio y de forma nada casual era el que hacía eso. Y tú ves esto y estás en plan, ¿cómo te puedo decir? Anda a la puta que te parió, anda a la puta que te parió. ¿Cómo es esa mamá de con el bando que ayudó a todo el mundo? ¿Es de los malos por tremenda revelación del orto? No, lo siento. Es una revelación de mierda. Otro plot twist de mierda. Lo pusieron de la puta nada para poner a otro antagonista a la historia. O tratar de tirar mierda de la situación de Jisuan a otro personaje. Para que el traidor que no es traidor no se vea tan malo o sea tan pendejo. Porque hizo pendejadas igual en toda esta historia. Lo más irracional es que el traidor que no es traidor le recrimina a Jisuan de que no es una buena maestra porque no se preocupa de sus estudiantes y no ayuda en nada a Jisuan, cuando ella creó un sello para que no le afecte la maldición de la espada como tal. Como también si el puto traidor que no es traidor no le dice ni mierda de lo que investigó, como también está salvando a los altos de Wafe por 3 episodios de la señora que no se preocupa de sus discípulos cuando va a salvar inclusive a sus discípulos e incluso va a buscar a su discípulo que se pasó de traidor porque no es traidor. ¿Qué pinche peva mamada me estás diciendo? ¿Qué pinche peva mamada me estás viendo? Sí sé que la sacaron de la puta historia luego, pero tú mismo traidor que no es traidor, cuando vas a informar que no es el traidor a tu maestra y no das ni siquiera la información de la asamblea de celebración, ¿me vengas con esas mamadas? Vete a la mierda. Pero no se preocupen, la cosa no acaba aquí, hay más, mucho más. Según el lore, la espada esta debe tener un dueño sí o sí, porque si no lo tiene, genera una catástrofe bastante jodida. ¿Qué tan jodida puede ser? Ni idea, pero es jodida. Entonces, viendo eso, uno se pregunta, ¿y si les tiran al espacio? No de forma irónica nada, tienen la tecnología para ir al espacio. No por nada, la luna dentro del juego tiene corrupción etérea, fuera del lore de otros personajes y bla bla. Tiene sentido.
que manden esa puta espada al espacio. Que haga mierda el espacio. El espacio es grande y a nadie le importa eso. And modern problems require modern solutions. Pero nunca se les ocurrió eso. Tienen que estar resguardando la espada en el pináculo Yunqui porque, bueno, es un arma maldita y tiene que estar resguardada, ¿no? Que de hecho, nunca hicieron investigación de esta espada, porque tantos años en su posesión, no les interesa en nada investigar esta para entenderla y evitar que siga jodiendo vidas. Aspecto importante de Jisuan, que quedó traumado por la muerte de su hermana por el uso de esa espada, que creó la funda para que su corrupción no avance o sea menor en su portador, para que el traidor que no es traidor, en tiempo récord, y digo en tiempo récord, lograra descubrir el origen de la espada, que es una extensión o está vinculada a la entidad del creador, como también descubrir la forma de revertir la degeneración que causa a su portador, como también quitar la maldición del portador para que otro pueda tenerla. Y no hay que ser inteligente para saber de que el traidor que no es traidor resolvió toda la problemática de este episodio. Pudiera ser que el uso de la espada no destruyera al portador, algo que todos los personajes le tenían miedo, haciendo que esta se vuelva menos tortuosa de usar. Incluso que si uno se quiere jubilar, puede deshacerse de esta espada para darle a otro que la espada vea como apto, dando una vida normal luego a su exportador. Incluso descubrió que está ligada al creador, permitiendo la investigación de esta para que se pueda enfrentar al creador a futuro. Como entenderlo porque tanta puta manía con esto y su relación con las miasmas y otras clases de detalles, todo era posible. El traidor que no es traidor acaba de resolver la problemática de la espada, siendo reiterativos, no solo para su portador, sino para el uso de la espada y todo lo que representa. Aun si lo hizo fuera de pantalla, y que eso es bastante decepcionante y que lo podía ser material para todo un episodio o más de investigación, como dije antes, una oportunidad perdida, pero bueno, no importa, voy a dejarle pasar eso. Resolvió todo el problema que nos presenta el juego con esta espada. Y lo que hacen los desarrolladores con esta revelación tan importante, porque es muy importante, es botarlo a la basura. No es joda o exageración. Luego de que se curara a Jesuan y el traidor dijera su tradicional "ahora no les puedo explicar eso" y se va, el resto al ver que Jesuan está bien y no padece ya la degradación, nadie se la ceja y piensa que hay una solución perpetua gracias a eso. Lo mandan al olvido todo ese descubrimiento. Nadie se pregunta y no interesa nada. Peor, al final del episodio nos pone que en Jesuan se está adaptando a la espada, por lo cual la degradación será menor o inexistente, dando a entender que todo se solucionó y no existe problema alguno de ahora en adelante, empezando a actuar todos los personajes como si nada hubiera pasado. Todo está normal y la maldición ya no es un problema. Incluso el traidor que no es traidor diga que seguirá buscando la solución para la espada maldita, omitiendo toda la solución que logró encontrar, que es una bastante buena e incluso importante para el mismo pináculo Yunqui y el uso de la espada para futuras generaciones, ya con esta cosa de que si no hay portador todo se va a ir a la mierda. En sí, todo lo mandan a la mierda. Toda la solución que dieron es menospreciada porque sí. Los últimos 4 episodios con el tema de la puta espada y el traidor que no es traidor se van al caño en tiempo récord. Un intento de construcción de más de 4 meses se fue al garete por esta estupidez. Pero bueno, aún no llegamos a la madre de las incongruencias, pero tenemos que hablar de otro punto muy importante, otros plot twists asquerosos. Comenzando con el más estúpido, el bangún de los cojones que aparece en este mismo episodio, que aún nos dan con todo el contexto de existencia. Al final del episodio se nos revela que siempre fue malo, estuvo siempre conspirando contra los protagonistas y que siempre quiso que el creador resurgiera, diciendo que él colaboró con la asamblea de exacerbación, pero no le interesa o no le importa esa organización, convirtiéndose en el antagonista total de esta temporada, y con justificativo igual de peor que los villanos de ficción de esta era: humanos malos deben morir porque son malos. Y como show de putos niños, los personajes dicen no y pues ganaron el argumento al bangú de los cojones, a una puta máquina, para que al final les diera la razón. Pero el punto radica que metieron a este personaje a mitad de la temporada para tener una excusa de enemigo o antagonista a enfrentar, cuando el mismo contexto ya es más que suficiente. Pero a huevo tenían que poner a un personaje para villano de turno. Y otra vez con sus mamadas de que este personaje siempre estuvo ahí presente confabulando y haciendo cosas con los villanos de turno, pero no te lo mostramos de todas formas. Ahora es que lo estamos diciéndote y te lo estamos mostrando así de la nada, te lo tienes que tragar. ¡Qué puta manía de no mostrar! Nos los tienen que contar todo siempre, nunca mostrarnos. La puta madre que les parió. Y no se preocupen, porque el puto plot twist de mierda no acaba aquí.
que es que el Bangu de mierda de este episodio estuvo igual confabulando con una de las IA, una llamada Yokai, que de la nada apareció para decirle que fracasó, decirnos de que viene otro evento muy importante y que no será la última vez que sepamos de esta IA, todo al final del conflicto principal, porque bueno, hay que sorprender a la gente, ¿no? Ahora había sido otro personaje que nunca hemos visto y que nunca se introdujo, meterlo al final de todo para decir que siempre estuvo ahí confabulando y trabajando con los villanos de turno para que seamos los nuevos villanos a futuro. La puta que les parió, la puta que les parió. Algo extremadamente ridículo y sin sentido. Estaba mucho más que esta guía a futuro nos diga que confabuló con los personajes esto, que aunque no se mostrará, quedaría mejor o sería menos dañino que esta puta revelación de los cojones. Y todo esto porque tenemos que poner un plot twist, perdón, no un plot twist, dos plot twists para hacer que la historia de mierda sea lo más interesante posible. Y para terminar con esta parte del video, como una de las mayores incongruencias de esta parte de la historia, es como un concepto de Zenless Zone Zeros no entiende, pero que quiere hablar de igual forma y que lo usa constantemente. El sacrificio. El sacrificio tiene muchas definiciones en el diccionario. Ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación, acto de abnegación inspirado por una benevolencia del amor o renuncia a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. Pero en términos de concepción general, el sacrificio es un acto donde un individuo o entidad sacrifica, denuncia o entrega cosas o a sí mismo con el fin de cumplir un propósito o un objetivo en concreto, porque está motivado por un propósito más elevado. Podríamos decir ideologías, religión, sociedad, entidades, amor, etc., que se considera como algo de mayor valor en beneficio para este propósito. No interesa que si se lo impone o lo recibe por voluntad propia. El concepto no cambia. Este mismo concepto se maneja en creación de historias, siendo una de las 20 tramas maestras para crear historias, incluso la base de muchas historias de superhéroes, antihéroes, películas bélicas, thrillers o incluso política. Explicado el concepto de sacrificio, ¿por qué manifiesto que el juego no entiende este concepto? Para iniciar, muchas historias de los personajes se basan en el sacrificio, desde la facción de los militares y afines como personajes bondadosos o historias concretas para sucesos importantes, dando el valor al significado de sacrificio. Pero en la temporada 2, el juego se quiere desentender completamente de esto. Primero con Ji-Xuan, que sufre por el sacrificio de su hermana que peleó en la catástrofe esa que destruyó Iridium para salvar a miles de personas, como tal, muriendo en el proceso. Pero en el momento clímax del episodio 1 de la temporada 2, admite que la situación se está saliendo de control, como en la caída de Iridium, que deberán actuar sin que nadie se sacrifique, porque van a resolver el problema sin sacrificarse. Minutos atrás estaba sacrificándose para cuidar toda la península de Weifen, pero esa fue su resolución con el tema del sacrificio. Y no tiene coherencia su resolución como tal, con su accionar, ni con el juego mismo que mostró con otros personajes y su línea de creación de esto. Pero para este punto del video, la problemática es Ji-Xuan. Ella usa la espada maldita porque fue seleccionada por esta, para que no destruya al mundo o a muchas personas por no tener un portador, siendo que usarla e incluso tenerla degrada la vida del portador. Primero sus recuerdos, después su cuerpo, hasta morir y pasar a la siguiente persona que cumpla las mismas condiciones de ser un recipiente para que la espada no lo destruya todo. No interesa el uso que le dé de la espada, sea para bien como para mal, es la sentencia que tienen todos sus portadores. Bajo este concepto de sacrificio, hay dos corrientes que muestran el juego sobre el sacrificio, que está representado en Ji-Xuan. Una es el viejo choto que aparece en esta versión, que manifiesta que la espada no es una maldición, porque estás ayudando con esta que múltiples vidas se salven, no solo porque portas con la maldición, sino que también lo usas como una herramienta para hacer el bien, que hay que sentirse orgulloso de poder ser un gran salvador para el resto. Otra es con el traidor que no es traidor, que manifiesta que nadie debería estar obligado a cargar con una responsabilidad impuesta y que ni siquiera la pidió, que no tiene la obligación de salvaguardar a otras personas que ni siquiera le agradecen, o que si le importa, no tiene por qué sacrificarse por otros. Ella debe vivir libre de eso. Ambos conflictos no están mal, tienen sus puntos justificados. Zenless construyó bien el escenario del conflicto. El problema recae en su ejecución, donde matan todo lo descrito anteriormente, porque el juego es maniqueísta en esto y da una resolución ilógica y contradictoria a lo que nos muestra. Primero es que el traidor que no es traidor presentó soluciones para la espada, que ya expliqué minutos atrás, la cual omiten completamente, porque sería apoyar al viejo Choto, que es uno de los villanos de la historia por haberle dado la espada a Ji-Xuan. Pero lo más importante es que omiten todo lo que hizo el traidor que no es traidor
porque lo que presentó es una solución intermedia al problema que nos plantean. Luego el juego pone que el pináculo Yukui estuvo confabulando para que siempre exista un portador de la espada, rescatando niños huérfanos para que alguno acepte la espada, siendo el viejo Choto el representante de esto, siendo expuesto por el traidor que no es traidor, porque mágicamente averiguó eso. Entre los principales afectados, pues su hermana Yasuan. Una falacia de hombre de paja en toda regla, que el juego da como válida para la resolución. Con esto me refiero a que es el juego valida lo del traidor que no es traidor dice, y hace quedar mal al viejo Choto y su argumento. Los personajes no repudian e incluso Yasuan, que está ahí presente, valida al traidor que no es traidor en eso, mandando a arrestar al viejo Choto y disculpándose por lo que pasó, que no sabía que estaba sucediendo estas cosas. Así que manchado todo el argumento del viejo Choto, la afectada Yasuan habla, porque siempre estuvo callándola o no le dejaba hablar sobre este dilema. Y lo que dijo pues es que ella acepta la espada y esta maldición porque ella quiere que sea así, dando como respuesta correcta lo que dijo el viejo Choto. Si no logran comprender la magnitud de ese problema, no se preocupe, yo se los explico. Yasuan ha dado como válida la postura del viejo Choto, por más que digan que ella es la que decide y cualquier argumento bonito, valida la solución del viejo Choto. Toda la manipulación que nos mostraron y la falacia del hombre de paja que nos ponen, la dan como válida. No sirve de nada esta cosa, porque al final la respuesta que quería que sea con verla como mala, resultó ser la correcta. Simplemente no puedes hacer eso, no puedes validar un argumento de maneras estúpidas para luego darlas como válidas. Y no sucede algo como que los personajes luego vieron que la respuesta que negaron era la correcta, pues se equivocaron. O con el pasar del tiempo el argumento negado resultó demostrar que fue el correcto. Pues no sucede nada de eso, no sucede ninguno de esos escenarios. Porque podía ser válido de que se equivocaran y al pasar el tiempo admitieran que sí que se equivocaron y lo que negaron era lo correcto. No sucede eso. Simplemente validan la negada inmediatamente. No puedes hacer eso si quieres poner un dilema, porque matas al dilema, lo conviertes en una burla y una pérdida de tiempo. Porque es esto, una pérdida de tiempo todo lo que ha pasado. Desde luego, tienen que seguir reforzando esta idea porque ahora nos ponen que Yasuan tiene más control de la espada, haciendo que la degradación a ella no le afecte mucho o sea nulo, dando a entender que será una persona normal de ahora en adelante, para poner más sal a las heridas de esto. Y todavía yo voy a poner más sal a las heridas. En el clima de la batalla final, Yasuan deja que el creador la posea, para poder liquidarlo de una vez por todas, para que no vuelva a ser una amenaza para este mundo. Un sacrificio por el bien de todos, lo que Yasuan quería y manifestó minutos atrás en la historia. Pero el juego viene a escupirnos a la cara porque el protagonista principal va a negarle eso, con argumentos como que tu vida es valiosa y no tienes por qué hacer eso, para que tengas que enfrentarte a putazos normales al creador y ganarle, resolviendo la situación. ¿Dónde quedó el puto dilema del sacrificio y el puto dilema de que Yasuan quería hacer eso para salvar a los demás? Y es su finalidad inclusive, que si inclusive nos van contradiciendo con la puta cosa blanca esa que tiene de cabello, que le soba las patas a cada vato a este personaje de mierda. No tiene sentido, no tiene sentido. Y peor aún, vienen al final del episodio después de la cinemática esa de los cojones para decirnos de que lo que nos enfrentamos no era el verdadero creador. La puta. Tienen suerte que estoy grabando esto de noche porque hubiera cabreado, no saben cómo. En menos de 15 minutos se cagaron no una, sino dos veces en la historia que querían contar. Se cagaron en el personaje que estaban promocionando con su historia. Y se cagaron en los villanos, en las represiones de los villanos que tenían en toda esta puta temporada. No tiene sentido lo que hicieron en toda esta temporada 2. Es un insulto e incluso una pérdida de tiempo y recursos para desarrollar esto. Y para los estudios que vengan a decirme, si te crees mejor que los desarrolladores, ¿qué hubieras hecho entonces, hater de mierda? O mamadas similares. Es muy simple y listillo de turno de mierda. No pongo nada de esa mierda. Me inventaba cualquier una historia o cualquier cosa para no poner esta mierda que nos presentaron. Porque si ves que vas a contradecir y negar tu propia historia, no pongas eso. Es mejor poner cualquier cosa random a poner eso. Si no sabes cómo manejarlo o ves que tocar ese tema es complicado por el contexto de tu trabajo y no sabes cómo manejarlo, no lo uses. No lo uses. Es así de simple. No tienes que ser letrado, un señor o similares para darte esta respuesta. Pero por lo visto, el sentido común no sirve. Y es así como la historia de Zenless no puede ser más y va en caída libre. Sus desarrolladores incluso saben eso, para que tengan que declarar que mejorarán su historia. Incluso que los personajes tendrán más protagonismo. No es su posesión. Como presenté al inicio, es algo que los mismos creadores ya confirmaron.
Esta parte que voy a hablar ahorita es un plus que lo grabé de manera improvisada antes de terminar de hacer este video, como siempre tarde. Bueno, si se han dado cuenta, en la parte donde ya estaba hablando de cómo el personaje principal estaba negando su sacrificio a Yesuan, puse una pequeña imagen bastante opaca para que entiendan lo que está sucediendo. El personaje principal está replicando el mismo argumento o en la misma idea que el traidor que no es traidor, dándola como válida. ¿Y por qué estoy diciendo que es como válida? Porque fue la solución para evitar que el personaje muera y los personajes ganaran. Entonces, primeramente pones un hombre de paja para tratar de invalidar un argumento, el cual lo das como válido. Y ahora cuando estás usando el argumento válido, lo invalidas con el otro argumento. ¿En qué quedamos en Lesson Zero? ¿En qué quedamos? Obviamente puede haber la parte donde una historia dé como válido un argumento que es malo, pero aquí no sucede eso. Aquí da un argumento que después lo invalida y después lo vuelve a invalidar. Literal, nos están haciendo perder el tiempo como jugadores. Y no puedes hacer esto tampoco cuando crees una historia. Ni siquiera hubo ese arco de que me equivoqué, había sido esta la otra respuesta como correcta. No hubo ese desarrollo, no hubo esa intencionalidad. ¿Ahora entiende mejor por qué Lesson Zero no puede ir más con su historia? Por estos detalles, que ni siquiera son detalles, son planificación desde toda la historia que quieren contar. De todas las cualidades de Lesson Zero tiene, la que no brilla para nada es su historia. Algo que le pasará o le está pasando factura, porque recuerden, no puedes separar elementos de un juego en su totalidad para validar o negar todo un producto. Los mismos desarrolladores saben eso. No por nada, y siendo otra vez reiterativo, están hablando directamente de mejorar la historia, que ahora tendrá sentido, no se sentirá que es una pérdida de tiempo y reincorporarán personajes antiguos a la historia como ejemplos de lo que hablaron en su live stream. No sé si las mejoras que dijeron que van a implementar sean buenas, o solo será para vería, o sean malas, o no llegarán a nada como tal, como la eliminación del modo TV. Solo sé que la historia no puede seguir como está ahora, porque es demasiado mala, muchas incongruencias, muchas oportunidades perdidas, pésima narración, hasta parece que ponen contenido para solo hacer relleno, o que la versión cale como sea para que los personajes de banner de turno se puedan vender. Como plus extra, entre comentarios de varios fans que están más atentos a lo que es el equipo de desarrollo de los juegos de MiHoYo, aclararon de que el equipo de Lesson Zero no escribe la historia una persona como lo que pasa con Genshin Impact, sino que la escriben entre varias, por lo cual le da una cosa de diversidad. En sí están aplicando la estructura de trabajo de escritura que hay en Estados Unidos, donde es una sala de escritores, para que me entiendan, pero que no se está aplicando bien de todas formas, por los resultados que estamos viendo. En resumen, la joda no puede seguir así. Como un plus, en preparación a este video, me encontré con un video sobre algo que me llamó mucho la atención sobre los juegos de Hoyoverse, hablando directamente de Genshin Impact, que puede ser que Zenless se convierta en esto a futuro, por ciertas acciones que hablé en este video o que están sucediendo. Dejo algunos fragmentos para que me entiendan mejor. Genshin apela directamente a tu corazoncito. Todo está diseñado para enamorarte. La pedazo de banda sonora, los fondos de pantalla con resoluciones de la NASA, los personajes que parecen salidos de una colaboración entre Pixar y un estudio de K-pop y sus pedazos de trailers. Desde el primer segundo, Genshin no quiere que juegues, quiere que te encariñes, que colecciones tus waifus y juzbandos y te conviertas en el mayor sim. The Hoyoverse no diseña el juego directamente para ballenas. Las ballenas son el punto de partida, son el final del embudo. El objetivo es crear las condiciones para que alguien, tras mucho tiempo de implicación emocional, termine convirtiéndose en una. En Genshin, una nueva versión no es solo contenido, es una ceremonia, un desfile, una excusa para que abras el juego. Y ni siquiera tiene que ser bueno, porque no es contenido para desafiarte, es contenido para recordarte que todavía estás emocionalmente atado al juego. Estas versiones son lo que podríamos llamar placebo jugable. ¿Te dan algo? Sí, pero ese algo no cambia tu forma de jugar, ni tu rutina, ni tu meta. Solo te hace sentir
que hay algo nuevo que hacer. Las actualizaciones no están pensadas para evolucionar al juego, están pensadas para tener contentos a los más casuals y para mantenerte emocionalmente implicado, como una telenovela que no avanza, pero no puedes dejar de ver. Ya es un éxito consolidado y el gacha más popular, ya que el problema es que las empresas grandes no suelen hacer grandes cambios en un producto que ya funciona, porque cuando un juego está diseñado para no expulsar a nadie, para ser accesible y emocionalmente seguro, también se vuelve predecible, y no todos los jugadores quieren eso. O ahora vemos muchísima innovación y buen trato a Zone Zero. Pero seamos honestos, con toda probabilidad sea porque no tuvo el éxito que esperaban y no genera lo que quisieran, aunque sí genera millones, pero bueno, quieren aún generar como genera Genshin o Star Rail. De ahí que traten de ganarse constantemente a su comunidad y vayamos con la 2.0 con su segundo relanzamiento. Pero oye, que yo encantado con Zone Zero, si no generar como Genshin o Honkai implica mejoras constantes, que se quede como está. No sabemos si sucederá eso, pero ya los demás juegos de BioWare se mostraron eso, así que la posibilidad es alta, pero ya veremos si sucede eso a futuro. Si quiere ver el video completo, lo dejo en la descripción de este video. Pero bueno, ya muchos ven a intuir que con este video, para mí, el juego de Zone Zero llegó a su fin. Hay cosas que sí se pueden tolerar, aunque fueran errores, pero prácticamente ya no se puede tolerar todo lo que está pasando actualmente. Espero de corazón que mejore a futuro. Y realmente yo espero de corazón que mejore a futuro, porque incluso está perdiendo su estética en son de la parte de la temporada 2 por la zona donde están. Pero bueno, fuera ya de dramatismo por parte de mí y todo eso, ahora les hago las preguntas correspondientes. ¿Qué les parece Zone Zero en la actualidad? ¿Están de acuerdo con lo que dije de video? ¿Le falta más teta a las tetas gordas? BioWare debería bajar los precios de las cintas. Yo los leeré en la caja de comentarios, que siempre hago eso. Y ahora si me disculpan, iré a ver los memes del juego, que eso es lo mejorcito que vi del fandom. Aunque yo debería dejar también el fandom, porque si no me va a dar voy a perder la abstinencia y voy a tener que volver a ir a jugar el juego. Pero bueno, los mejores memes son los de Nicole.